Esto es El Sol de Nuestra España. Para toda nuestra colectividad comienza de esta manera. Y ese toro enamorado de la luna que abandona por la noche La Habana. Buen comienzo musical, señoras y señores, en El Sol de Nuestra España, edición federal. Buen comienzo musical porque la música española es universal, y ¿quién no interpreta esta versión tan particular como La Luna y el Toro? Pero ¿saben qué? Les voy a decir algo para el arranque de este programa. Lo que es intérpretes que acabamos de compartir en su canto, realmente en un estilo muy particular, por cierto, son Esteban y Mauro Araque. Esteban y Mauro Araque son hermanos, pero ¿saben qué? No son españoles, son ecuatorianos. ¿Escucharon bien? Son ecuatorianos. Y esto fue una perlita, obviamente, porque nuestra música española es universal. Y lo quisimos compartir con ustedes en esta versión de La Luna y el Toro en el arranque musical de nuestro programa y para todos ustedes. Esto es El Sol de Nuestra España. Señoras y señores, audiencia de nuestro programa, tengan todos ustedes muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición federal de El Sol de Nuestra España y a través de Radio del Pueblo, AM830, para todo el Río de la Plata, el país y también por internet para todo el mundo. Radio del Pueblo, como siempre decimos, una radio con historia y que vive el presente. Aquí estamos en esta jornada de este día fresca, mañana de sábado, de este día 20 de agosto del 2022. Ya les vamos a contar los datos del tiempo actualizados en Buenos Aires. Estamos con todo nuestro equipo completo de trabajo, la puesta en el aire desde los estudios centrales de Radio del Pueblo. Allí lo tenemos a Mauricio Olaechea, así que un gran abrazo, Mauricio, como siempre. Nosotros transmitimos desde nuestros estudios de radio de Vive Producciones en el Distrito Tecnológico, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también en Parque de los Patricios, con todo un equipo completo de trabajo. Lo tenemos en lo que tiene que ver en producción y en redes sociales a María Belén Dipsa, en producción ejecutiva del programa la señora Mónica Cervantes, en producción del programa y en soporte técnico también a Mili Dipsa, quien les habla en la dirección y conducción, un servidor de todos ustedes, Óscar Di Profio Bernardes. Así que bueno, estamos con todo nuestro equipo completo de trabajo para compartir esta edición federal del Sol de Nuestra España y a través de Radio del Pueblo. Hoy el Santoral, en este sábado 20 de agosto, conmemora a San Bernardo de Claraval. Bernardo significa el que es fuerte, como un oso. Así que bueno, para todos los Bernardos y también para algunas Bernardas que tenemos como oyentes también, nuestros saludos. Yo le mando un gran saludo y un gran abrazo a Bernardo Rey González, que es justamente el presidente del Hogar Gallego para Ancianos de Doncelar, hombre de la zona sur del Gran Buenos Aires, que comparte a veces el programa. Estuvimos la última vez justamente en el Centro Galicia charlando. Así que bueno, Bernardo significa el que es fuerte como un oso. Y yo digo, bueno, es fuerte como un fierro, fuerte como fierro, por cierto. Así que a propósito de Bernardo Rey González, pues tiene que ver con Oximetal, claro que sí. Así que por eso, abrazo grande, Bernardo querido, para vos y los tuyos también. Así que bueno, señoras y señores, acá estamos en esta jornada fría, fresca, mañana jornada en Buenos Aires, pero daremos el color y el calor de nuestra propuesta periodística, cultural, musical de España aquí en la República Argentina, que es El Sol de Nuestra España a través de Radio del Pueblo. Así que bueno, les quiero contar también que hay efemérides, porque hoy es el Día Mundial del Mosquito. Escucharon bien, Día Mundial del Mosquito. Esto es en memoria del doctor británico Sir Ronald Rhodes, que descubrió que los mosquitos hembra son los responsables de transmitir la enfermedad de la malaria entre los seres humanos. El Día Mundial del Mosquito es una oportunidad única para concientizar sobre el peligro de las enfermedades transmitidas por los mosquitos, el tema del dengue, en ejemplo. Así que tan conocido por todos, por cierto. También hoy es el Día Internacional del Animal Sin Hogar.
Así que bueno, desde el año 1992, la Sociedad Internacional de los Derechos de los Animales, conocida más como ISAR, por sus siglas en inglés, ha promovido justamente la celebración del Día Internacional del Animal Sin Hogar, cuyo principal objetivo es brindarle una solución al problema de la sobrepoblación de animales de compañía que se encuentran en la calle. Uno va por la calle y cuántos animales sueltos, solitos, lo ven mientras otros están, no sé, con una estufa, están acolchados, en un colchoncito, pero bueno, muchos están en la calle tomando agua de las canaletas de las bocacalles. Bueno, lo vemos en cualquier lugar, en Capital, en el Gran Buenos Aires, en el interior del país, así que por eso. Y aparte son, en el caso de los perros, animales muy fieles, también. Lo mismo que los gatos, claro que sí. Bueno, también hoy es el Día Mundial de las papas fritas, de las patas fritas, de las patatas fritas, en este caso, claro, las patatas fritas que nosotros también son conocidas en otros países como el nuestro, como las papas fritas, son papas a la francesa o patatas a la francesa. Así que, bueno, se estima que el origen se remonta al siglo XVII, debido a que los belgas las usaban como sustitutos del pescado frito, cuando los ríos se congelaban en épocas de invierno. En la ciudad de Brujas, en Bélgica, les cuento, existe un museo de la papa frita, denominado Friet Museum. Así que para que lo tengan en cuenta aquel que viaje en algún momento a Europa, mientras se pueda, obviamente, porque el euro sigue aumentando. Así que bueno, embalcarse, está el origen de las papas acá en la República Argentina, en nuestra provincia de Buenos Aires, en lo que es San José de Balcarce, la localidad de San José de Balcarce, o Balcarce, cerca de la ciudad de Mar del Plata también. Y si no viajan a Bélgica, no se hagan problemas, se van hasta Balcarce y ya está solucionado el tema. Bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy? ¿Qué contenidos tenemos? Tenemos de todo y para todos. Les cuento. Ernesto Arriaga lo tendremos en un ratito con todo el tránsito y el transporte argentino, y vamos a hacer hincapié en la gran humareda que provoca la escasa visibilidad en las rutas del país y que hay mucha precaución con eso y hay que tomar recaudos. Tendremos también a ya está en la Argentina, está en Buenos Aires, en nuestro hombre del deporte español, que nos va a hablar como siempre de las distintas disciplinas y lo que tiene que ver con la campaña del Deportivo Español, que es Tony Cabot, nuestro querido Tony Cabot. Tendremos en minutos, nada más en instantes, ya a Belén Dipsa, porque justamente se está maquillando antes de ingresar al estudio. Tendremos a Belén Dipsa con todas las noticias sobre la realeza de nuestra madre patria. También vamos a tener a Mili Dipsa con todos los eventos de nuestra colectividad española y el espectáculo, tanto Argentina y España y Argentina, y los eventos de las instituciones, que hay muchísimos realmente. Así que bueno, tendremos a nuestro hombre del deporte argentino, a Roberto La Rosa, como siempre en el programa. Hoy estaremos charlando, ¿sabe qué? Con Ana Casanueva. Ana Casanueva es coordinadora del taller de yoga creativo y emocional en el TIN 60 en el Centro Asturiano de Buenos Aires. Presten mucha atención, que en un rato vamos a estar charlando con ella, quien nos va a contar sobre qué es la yoga, creativo también y emocional, y sobre todo el TIN 60, que es esta excelente propuesta del Centro Asturiano de Buenos Aires. También estaremos charlando con mi querido amigo Lorenzo Lucas González, presidente del Centro Salamanca de Buenos Aires, porque a esta hora sé que ya están allí en la institución, están preparando ya para el sábado que viene lo que va a ser el Gran Puchero Español, el próximo sábado 27, allí en el Centro Salamanca. Estaremos hablando también, nos vamos a ir a Santa Fe, porque vamos a estar dialogando con Griselda Margüello. Ella es prosecretaria de la Comunidad Castellana de Santa Fe, que nos va a hablar de una película muy linda, El Cid, una película muy importante, de data de muchos años, con un debate también. Además, señoras y señores, disfrutaremos, como siempre, de la mejor música española y toda la información, tanto nacional como de nuestra madre patria, aquí en el sol de nuestra España. Pero antes de seguir, quiero presentar a Mili Dipsa, que nos va a recordar para todos ustedes Central de oyentes vía celular del programa, como también las redes sociales. Mili Dipsa, muy buen día, buen sábado. ¿Cómo va, muchacha? Bienvenida. Muy buen sábado para todos. Muy bien, acá andamos, por fin llegó el sábado, llegó el fin de semana, así que a disfrutar, aunque hay que tener precauciones por el tema, bueno, del humo. La verdad que sí, llegó a Capital Federal, llegó a alrededores también.
bueno, en varias zonas, estaba hasta en San Pedro, así que a tener en cuenta eso, a tener cuidado. Aquellos que también tienen problemas, por ejemplo, respiratorios, aquellos que bueno, tienen algunos problemas de piel también, atención de piel, así que acá informamos de todo, de Colectiva Española, también un poco. Pero si los españoles La también verdad pueden que tener sí, algún problema por eso mismo, sí, de sí, respiración, la como verdad que sí. argentino, polaco, italiano, Por eso cualquiera. mismo, hay que tener ¿Eh? muchas Chileno, precauciones, así es, tanto con lo que es uruguayo. respiratorio como también con la piel, atención, es muy importante el tema de la piel, aquellos que tienen piel sensible, porque, bueno, puede secarla, puede hacer algunas nanas, la verdad es esa. Así que, bueno, ¿cómo se pueden comunicar con nosotros? Como todos los sábados, lo pueden hacer a través de la central de oyentes de nosotros del Sol de Nuestra España, que es la siguiente, 11 36 76 6100, repetimos, 11 36 76 6100. Aquellos que nos llaman desde un teléfono fijo, recuerden el prefijo 15 36 76 6100, y estamos en toda la plataforma digital. La plataforma digital es Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Nos encuentran como El Sol de Nuestra España. Recuerden que en YouTube se pueden suscribir gratuitamente y escuchar nuevamente todos los programas de este año 2022, como también las entrevistas que fueron parte. Así que atención, en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube se pueden suscribir, ser parte de la comunidad digital del Sol de Nuestra España. Perfecto, Miri, muy bien, gracias. Bueno, amigos, ya tenemos, antes de seguir en el programa, tenemos datos actualizados de las 10 de la mañana del tiempo en Buenos Aires. Ya se está preparando Belén Dipsa, con la realeza. Tenemos ya datos actualizados, tenemos en estos momentos 12 grados de temperatura, 12 grados de temperatura en la ciudad autónoma de Buenos Aires, 36, muy bajo el porcentaje de la humedad, la presión 1027 hectopascales, viento del noroeste a 13 kilómetros en la hora, el cielo está ligeramente nublado, la visibilidad es normal, 10 kilómetros, recordamos, para hoy tendremos una máxima de 19 grados. Si nos vamos a Madrid, en estos momentos, capital de nuestra madre patria, 33 grados 4 de temperatura con cielo totalmente despejado. Así que bueno, señoras y señores, hasta las 13 estamos compartiendo este gran magazine de colectividad española y sus descendientes en la República Argentina, para todos los que gustan de la cultura europea y la cultura española, que fue, es y será El Sol de Nuestra España, edición federal aquí en Radio del Pueblo. En 30 segundos la tengo sentada frente a mí en el estudio a María Belén Dipsa con el momento de la realeza. Vamos. El Sol de Nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Y acá estamos, señoras y señores, porque ha llegado el momento tan esperado por tanta gente, porque me lo preguntan cuando voy a los eventos de la colectividad, mismo la semana pasada, y en Casa Balear de Buenos Aires, me dice, qué bueno que está el momento de la realeza. ¿Por qué? Porque nuestra colectividad también quiere saber qué hacen nuestros reyes en España y en otros puntos del planeta. Y para eso, para tocar esos temas, la tenemos a quien es un especialista en el tema, porque toda la semana está en contacto con el Palacio de la Zarzuela, con gente de ceremonial y protocolo del Palacio de la Zarzuela y con muchos más, que es María Belén Dipsa. ¿Cómo le va, Belén? Muy buen sábado, buen día. Fresca mañana, bienvenida. Buen sábado, divina semana para todos. La verdad que muy bien, muy fresquito el día de hoy. Fresquita. Fresquito con tintes ahí de solcito, así que bueno. Bueno, muy bien. Así estamos. Pero en el día de hoy, como todas las semanas, en El Sol de Nuestra España, les traemos el resumen semanal de lo que es la familia real de España. Cabe aclarar, vamos de un principio, que ellos están de vacaciones, entonces no hay actos ni viajes oficiales, por eso mismo lo vamos aclarando de antes. Son algunas noticias que van corriendo, también cuentas medio locales que van comentando algunas que otras cosas que le van llegando y nos llegan después a nosotros, nos dicen, pasó esta cosa, pasó tal cosa, bueno, nosotros las vamos a comentar en este resumen semanal. Y empezamos ahora mismo en el top número 3, que tenemos a Doña Sofía, que sigue de vacaciones por Mallorca. Esta semana se conocieron algunas noticias e imágenes de que la reina consorte de España
se encuentra caminando y comprando por las calles de las Islas Baleares. Ah, mira vos, a ver si se encontró con Tony Cabot por las dudas. Puede ser, puede ser. A Tony que le gusta la realeza, claro. Puede ser, ahí tenemos a doña Sofía que parece no estar sola en el Palacio de Marivent, sino con su hermana Irene de Grecia. En este caso, lo que nos han comentado algunos medios de ahí de España es que se la ve comprando en grandes almacenes del centro de Palma, específicamente en locales de perfumería, calzado y de librería, ¿eh? Ajá, mira vos. Así que estuvo visitando también todos estos sectores. Y en la semana visitó 2 personas de su entorno de confianza, que es el doctor Jean-Henri Frauchat y su esposa íntima amiga de doña Sofía, la princesa Tatiana Radziwiłł. Y además, por otro lado, las hermanas doña Sofía y doña Irene también se juntaron con la princesa saudí Al-Joara, reconocida por su labor de representar a la mujer saudí moderna y el empoderamiento femenino junto a su hija Magda. Así que ahí estuvieron hablando también un poquito de lo que fue esta visita pero de forma privada. Más que nada lo reportaron los medios árabes. Sí. Hablando sobre este tema de esta reunión. Obviamente no dan lugar ni fecha de cuándo fue, directamente dan a entender que fue en la semana. Entonces, eso es lo que le podemos traer en el día de hoy. Bien. Y en el top número 2 tenemos a este top que lo denominamos ¿y dónde está la familia real de España? ¿Dónde está? Porque, como dije al principio, hay poca información, se conoce de Felipe VI, de doña Leticia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, siendo que desde la semana pasada comenzaron su periplo vacacional. Es decir, vamos a decirlo así, sus vacaciones ultra privadas sin ningún acercamiento a un medio público. Bien. Así que solo se sabe que es desde dentro las opciones de lo que elige la familia real para vacacionar, el destino preferido es la playa. Bien. Así que algunos ahí estuvieron comentando, tirando algunos lugares que podrían estar, pero la verdad que no queremos decir algo que no es, entonces hasta tener confirmado de que están en un lugar. Obvio, seguro. Siempre lo que se sabe es que en alguna playa de Europa o hasta a veces hacen viajes a New York por algunas cuestiones, pero no en esta ocasión, ¿eh? Y de lo que sí se sabe es que desde la Casa Real hasta las fechas aproximadas del 21 de agosto no hay ningún tipo de viaje ni acto provisto, ¿sí? Recordemos que después tenemos la princesa hija, las hijas mayores, más que nada de don Felipe y de doña Leticia, sí. Tiene que volver a estudiar el 26 de agosto, así que antes por ahí vamos a tener algunas noticias, ¿eh? Pero lo que sí se estuvo hablando durante toda la semana en España, recalcando, y también en Europa, fue de los looks muy veraniegos de la familia de las mujeres de la realeza. ¿Se acuerda la semana pasada que contamos que fueron a caminar por el mercado allá en Palma? Sí. Bueno, sí. Se estuvo hablando por los looks que estuvieron llevando adelante, vestidos, por ejemplo, midi, que son vestidos cortos, con telas floreadas, algunas son unas telas clásicas, que salieron las 4 mujeres de la realeza. Así que esto lo que se estuvieron hablando, porque claramente algunos rompieron lo que es el protocolo de vestimenta, que siempre tiene que ser conservador, elegante, formal. Exacto, tradicional, bueno, claro. En este caso se estuvo hablando mucho de estos looks que estuvieron llevando, dijeron, rompieron un poco el protocolo, pero bueno, si están de vacaciones, obviamente lo pueden hacer, no están en ningún acto o viaje oficial, ¿eh? Sí. Y en el top número 1 tengo una noticia de que se estuvo dando a conocer hace unas pocas horas, porque se dio a conocer la fecha de los premios Princesa de Asturias de este año, que antes de entrar en tema tenemos que decir esto, los premios no son los premios Princesa Girona que estuvimos hablando en anteriores ediciones del programa, sino que son los premios Princesa de Asturias que se dan hace años, ¿sí? Así que bueno, siempre estos premios Princesa de Asturias se realizaban en la segunda semana de octubre, pero ¿qué pasó? Este año se fijó una fecha en donde la princesa Leonor, hija mayor del rey de España, pueda estar presente en el país. Bien. Así que se va a realizar el viernes 28 de octubre en el Teatro Campo Amor de Oviedo, allí en España, misma fecha en el que la princesa termina sus clases en Gales y comienza el October Break, que es hasta el
6 de noviembre. ¿Sí? Bien. Por lo que quienes están en la organización del evento han tratado de retrasar lo más posible la fecha y solo tendría que faltar la princesa un solo día a clases, Ah, el último. bueno, está bien. Que cuando a veces se da un poco contenido, más que nada, pero bueno. Sí. Entonces, esto le permitiría participar del evento, celebrar su cumpleaños número 17 con familiares y amistades, pero lo que sí se dio a conocer, que va a participar, sí, del evento, va a poder celebrar su cumpleaños allí en España, pero parece que tiene una agenda bastante complicada para asistir a los actos del Día de la Hispanidad. Ajá, bien. ¿Sí? La verdad que estuvieron ahí tratando de que a ver si ella podía ir, si podía, a veces si falta un día no pasa nada, pero como son estudios muy concentrados, o sea, se estudia bastante, Sí. entonces es como que ahí está tratando de estar, bueno, capaz que como el año pasado no va a poder presenciar, pero capaz que ya para el año que viene sí. Exacto, bueno, Así bien. Eso es lo que se estuvo hablando de la princesa Leonor. Y hablando de amistades de la princesa Leonor, acá me voy a meter un poco en espectáculo ya. No me digas. Porque sí, le tomo un poco a Mili Dipsa. el cedro a Mili Dipsa. Sí. Y porque hay un dato, hay un rumor de que la princesa estaría en pareja. Así que estaría con un muchacho 2 años más grande que ella. Lo conoció en el internado de Gales. De novios, digamos. Sí. Comentan de que tiene doble nacionalidad de 2 países del continente americano. Ah, mira vos. Por un lado, tiene la nacionalidad de Estados Unidos. Sí. Y es también oriundo de Brasil. Ajá. Así que es el mismo muchacho que estuvo en la fiesta, no sé si se acuerdan, aquellos oyentes que siempre nos escuchan todos los sábados, de su abuela Paloma Rocasolano, en el mes de abril, que decía que rumoreaban que había alguien al lado de ella, que todos los medios estaban enfocados a ver quién era. Bueno, pobre muchacho, lo están corriendo por todos lados. Pobrecito. Así que... en la que se metió. En lo que están comentando es que ahora, bueno, como está de vacaciones, algunos estarían diciendo de que el joven la estaría acompañando en sus vacaciones. Mira vos. Y los paparazzis están con la cámara encendida. Y sí, seguro. Porque quieren retratar el momento, dice, las primeras vacaciones con este joven apuesto, guapo, lo dicen que es el guapo, así que bueno... Ajá. Después vamos a comentar si hay más noticias de esta pareja real que se está de a poco actualizando, ¿eh? Bueno, mira vos. Bueno, perfecto. Bueno, ¿algo más, Belén? Ninguna noticia más por el día de hoy de la realeza española. Muchísimas gracias, como siempre. Así que nos reencontramos el sábado que viene aquí, ¿eh? Hasta el sábado que viene. Un saludo para todos los radioyentes. Muy bien, gracias. Señoras y señores, ahora vamos con la música desde Galicia, porque llega una gran cantante de folclore gallego, obviamente autora de temas muy importantes, es Uxía. Su nombre verdadero es Uxía Domínguez Senmiguel, pero la vamos a compartir a Uxía en esta versión de O Aire, el título. Vamos. Sumindo, se o aire quer, chegarei a non ser ninguén. Se o aire quer. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583. DESVA Sociedad Anónima. Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.desva.com.ar. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros.
Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos recidos, matambres, perdiles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11 4419 6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. ¿Te gustaría aprender a tocar las castañuelas? Si tenés entre 5 y 99 años, aprende con la profesora Andrea Mercedes Gallo. Clases de castañuelas individuales, grupales, presenciales y online. Principiantes, avanzadas, entrega de material teórico práctico y certificado de asistencia. Consultas 1533 017929. Instagram y Facebook Andrea Mercedes Gallo. Precio y calidad son sinónimos de pura química. Artículos de limpieza sueltos por mayor y menor. Venta a comercios, empresas, instituciones y particulares. Consultas 11 69 33 56 84. Avenida Remedios de Escalada 1318, esquina Santa Fe, Lanús Oeste. Pura química, 100% recomendable. Residentes de Vigo en Buenos Aires, desde 1918 manteniendo vivas las tradiciones gallegas, eventos, clases de tango y su coro tradicional de música gallega. Informes 15 56 30 32 91. Instagram @Residentes de Vigo. Facebook Asociación Residentes de Vigo. Residentes de Vigo en Buenos Aires. Quintino Bocayuba 522, Capital Federal. Si piensa en café, Siboney. En nombre del café. Esto es El Sol de Nuestra España. Señoras y señores, seguimos en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. 10 de la mañana, 39 minutos, la hora en la República Argentina, 15:39 en nuestra madre patria, una hora menos en Islas Canarias. Datos del tiempo en la ciudad de Buenos Aires, jornada fresca, pero va despuntando de a poco el solcito, para tenerlo en cuenta. 12 grados es la temperatura actual en la ciudad autónoma de Buenos Aires, 36 el porcentaje de la humedad. Y si nos vamos a Santiago de Compostela, nos vamos a Galicia, a Santiago de Compostela, capital de Galicia justamente, en estos momentos hay 36 grados 4, con cielo prácticamente despejado. Vamos a comentarles a todos ustedes los números de la suerte, las quinielas nocturna anoche en la ciudad. A la cabeza favoreció al número 9086, 9086. En la bonaerense, anoche a la cabeza, favoreció al número 6943, 6943. Tómbola de Montevideo, anoche a la cabeza, favoreció al número 591, 591. Santa Fe, anoche, favoreció al número 3754, 3754. En Entre Ríos, anoche a la cabeza, favoreció al número 4275, 4275. Y por último, en La Docta, en Córdoba, anoche a la cabeza, favoreció al número 8622, 8622. Los números de la quiniela, la nocturna, anoche, para compartirla aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal. Vamos. Muy bien, y sí, recuerden que la central de oyentes está activa en este momento, está que arde, la verdad que sí, porque están mandando un montón de mensajes, ahora les voy a contar con qué tema, para tener la papa frita, sinceramente. Mira sí, vos. sí, ahí estamos, la papa frita, así que para tener en cuenta, todavía no es el mediodía, pero ya algunos están cocinando y claro, dicen, oh, mira, justo hoy el día de la papa frita, sí, es que es muy común, la verdad que acá en Argentina la papa frita la hemos adoptado, la verdad que sí, como una guarnición
de excelencia, podemos decir, porque milanesa con papa frita, de salchicha con papa frita, bife con papa frita, todo con papa frita, o bueno, papas españolas también, papas, no sé, de todo. Así que para tener en cuenta. Muy bien, y ahora sí vamos con la central de oyentes, que es la siguiente. Tomen nota. 11 36 76 6100, repito, 11 36 76 6100. Si nos llaman desde un teléfono fijo, recuerden el prefijo 15 15 36 76 6100, y se pueden comunicar también a través de toda nuestra plataforma digital, que es Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Nos pueden encontrar como El Sol de Nuestra España. Muy, pero muy simple, nos buscan como El Sol de Nuestra España. Ahí estamos en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. En YouTube, obviamente, se pueden suscribir gratuitamente y pueden escuchar los programas de este año 2022, los programas completos como las entrevistas por separado. Así que para tener en cuenta, en YouTube, El Sol de Nuestra España, se suscriben y pueden disfrutar cuando quieran de El Sol de Nuestra España. Perfecto, perfecto. Entonces, Mili, obviamente saben ustedes que tenemos información de nuestra madre patria de España, pero también de lo que tiene que ver con nuestra colectividad española en la República Argentina y en el exterior. Y hablando del exterior, acá nomás, cruzando el Río de la Plata en la República Oriental del Uruguay, les quiero contar que la Federación de Instituciones Españolas de Uruguay, FIEU, celebró su 55º aniversario, 55 años en el Club Español de Montevideo. Se organizó una fiesta para celebrar este nuevo aniversario. Se aprovechó también la oportunidad y una breve asamblea mensual de delegados. Aprobaron por unanimidad también distintos temas pendientes. Incorporación de 2 instituciones que por razones no estaban en la federación. Así que ahora se han sumado allí en Uruguay lo que es el Centro Valle Miñor, como aquí en la Argentina también, que está en la institución, y la Comunidad Valenciana de Montevideo. Así que el jefe de la Consejería Laboral de la Embajada de España, Francisco Manrique, y la delegada de la Junta de Galicia, Elvira Domínguez, estuvieron presentes en esta reunión. Así que, por cierto, en el Club Español de Montevideo se ha llevado adelante este evento muy importante. Tengamos en cuenta que Jorge Torres Cantalapiedra es el presidente justamente de esta Federación de Instituciones Españolas de nuestros amigos vecinos de la República Oriental del Uruguay. Para ellos, un cálido abrazo desde aquí, desde Radio del Pueblo. Así que bueno, otro tema también que queremos destacar en nuestra mesa de trabajo, les cuento que el turismo de Canarias va a intensificar la presencia en ferias internacionales durante el último cuatrimestre del año. Bueno, recordarán ustedes, este año se va a llevar adelante acá en la Argentina la FIT, lo que es la Feria Internacional de Turismo. Así que seguramente, bueno, desde ya España va a estar presente, pero seguramente algún stand alternativo de Canarias podrán estar seguramente presentes también para compartir en este evento tan importante, por cierto. Por último, después tenemos más tiempo para información, les quiero comentar que la Junta de Galicia está convocando ayudas para pymes y autónomos que aunan ayudas directas y préstamos parcialmente reembolsables. Esto lo están trabajando desde la Junta de Galicia y donde los retornados también pueden acceder a estas subvenciones. Esto también para que todos lo tengan en cuenta, aquellos que les interese esta propuesta más que interesante, por cierto, y compartirlo también. Tenemos más información, pero tenemos más tiempo, obviamente, porque hasta la 1 de la tarde vamos a seguir disfrutando, como lo han hecho la semana pasada de la fiesta de la ensaimada en San Pedro, un éxito. Así que un gran saludo para toda la gente de la agrupación Mallorca de San Pedro, que han hecho la fiesta nacional de la ensaimada y que también distintas instituciones se sumaron a este evento tan especial también. Les quiero contar, antes de ir a nuestra propuesta, porque ya llega el rinconcito de mi querido Juan Alberto Baliari, han organizado en Comodoro Rivadavia, en el sur de la República Argentina, la Noche de los Centros Españoles. Una interesante propuesta, por cierto, que creo que sería bueno ya ir previendo acá en Buenos Aires también, y eso lo podemos hablar con la gente de la FEDESPA, de la Federación de Sociedades Españolas de la República Argentina, que preside Benito Blanco, llevar adelante
una noche de centros españoles, ¿eh? Enhorabuena. Lo que está haciendo Comodoro Rivadavia, trasladarlo acá también a Capital y Gran Buenos Aires. ¿Por qué no? Así que se lo vamos a plantear a mi querido Benito Blanco también y a toda la comisión directiva, a Pablo Carnate también, mi querido Pablo, y toda la vicepresidente también, a Gomila, a todos. Una excelente propuesta. Señoras y señores, en 30 segundos llega este rinconcito que todos ustedes y que yo en lo personal también estoy esperando, que es el de mi amigo Juan Alberto Baliari. Vamos. El sol de nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Y ahora en nuestro programa presentamos Cuando canta España, recordando a su conductor y creador, nuestro querido amigo Juan Alberto Baliari. Bueno, un beso enorme para la familia Baliari, para Mari, un beso enorme para el amigo Juan, el papá de Juan Alberto, esposo de Mari. Vamos todavía, querido Juan, arriba, vamos, estamos preparados. En cualquier momento ya se hace la gran maratón de los 21 kilómetros, ya lo veo. Así que, querido Juan, abrazo grande, querido. Ya estaré por tu casa visitándote también con la familia, y Mari también, por cierto. Abrazo para Guillermo, así que bueno, para Fernanda, para todos, para Agustín, para todos. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con la propuesta artística que compartíamos con Juan Alberto Baliari. Con Juan Alberto hablábamos de distintos intérpretes, pero ¿saben qué? Había una muy especial, que tenía un género muy particular y una voz inigualable, que estaba relacionada con artistas como Luquitas de Marchena, Manuel Torre, Pepe Marchena, obviamente, que recibió la medalla de oro al mérito en las bellas artes. Una mujer con una particularidad, con una voz inigualable, que ella cuando cantaba disfrutaba el flamenco y la copla. ¿Saben qué? Estamos hablando de Dolores Jiménez Alcántara. Pero esta mujer, nacida en Sevilla, todos la conocíamos artísticamente hablando como la Niña de la Puebla, una grande, una reconocida cantaora de flamenco y de copla andaluza, que también trabajó como actriz, que fue una artista española reconocida en todo el mundo, y que sin lugar a dudas, hija de Curro Casania, un barbero aficionado al cante, y que obviamente esta mujer llevó un trabajo muy pero muy especial y un estilo muy particular y muy con un sabor popular y con una impronta en sus interpretaciones que eran muy especiales. Versión de Los Campanilleros, por ejemplo, más ligera, popular que otras, tonadillas, fandangos, bueno, realmente se destacó en granaínas, en colombianas, en malagueñas, pero nosotros las vamos a compartir ahora a la Niña de la Puebla en esta versión tan particular con este título, En los pueblos de mi Andalucía. Vamos con la música. Sin poderte ver. El sol de nuestra España, para todo el Río de la Plata, el país y el mundo. Muy bien, 12 grados la temperatura actual en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Estamos en el sol de nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Un cariño muy grande para Pablo Carnotes también, Pablo que está compartiendo nuestro programa, que integra la comisión directiva de la Federación de Fedespa, que hice muy buena idea, Oscar. Bueno, a trabajar con ese tema, mi amigo, a trabajar. Bueno, 12 grados la temperatura acá en Buenos Aires, pero en Palma de Mallorca hay 29 grados 4 de temperatura con un cielo totalmente despejado. Y si hablamos de Palma de Mallorca, hablamos del deporte español y todas sus disciplinas, y hablamos de nuestro hombre, el deporte español, que es Tony Cabot. Hola, Tony, bienvenido a la Argentina nuevamente, a Buenos Aires. ¿Cómo estás, mi amigo? Hola, Oscar, un saludo para ti y para toda la audiencia. Y mira, ahora te he escuchado hablar de los 29.4 de Mallorca. Sí. Y ya es que se ha rebajado un poquito la temperatura casi infernal que
que imperó durante un mes, el mes que estuve allí, pero la realidad que llegar a Buenos Aires fue como encender el aire acondicionado y llegar al tan ansiado fresquito, ¿no? Es verdad que al cabo de 3 o 4 días, ese anhelo que tenía permanentemente en Mallorca de que haya un poquito de fresquito en el ambiente, una brisa algo fresca, ya se va diluyendo y ya vuelve uno a echar de menos el sol y el calor mediterráneo. Pero tengo que decirte, y lo he ido diciendo todo este tiempo, Óscar, que el calor ha sido duro de verdad, de vivir. Quien haya estado este verano en España lo podrá corroborar. Ha sido difícil por lo largo que ha sido la ola de calor y por lo intenso también. Claro que sí, claro que sí. Aparte, uno siempre en contacto con España y nos venían comentando y los incendios forestales y todo lo que pasó, realmente terrible, Tony, querido, terrible, realmente. Pero bueno, ahora estamos con humo, acá también, viste, en Buenos Aires, ya lo habrás visto en los medios de comunicación, que en un rato tendremos a Ernesto Arriaga con el tránsito que nos va a comentar que hay muchas novedades, porque claro, viste, el humo también incide en la quema de los pastizales acá en las adyacencias a Buenos Aires en este caso. Pero bueno, ¿qué te parece si nos involucramos un ratito en lo que tiene que ver el deporte español, en nuestro deporte español y en lo que es la campaña del Deportivo Español en la Argentina, mi querido Tony? Te escuchamos. Me parece perfecto, Óscar, y vamos a empezar por la rigurosa actualidad, que es apenas hace unos minutitos Carlos Alcaraz, el llamado a ser el relevo de Rafa Nadal en el tenis español, se acaba de imponer a Cilic en una victoria de hace nada, apenas un ratito en Cincinnati. Va a estar en los cuartos de final el murciano Carlos Alcaraz, donde ya le espera Cameron Norrie. Ha cerrado el encuentro en poco más de hora y media con un 7-6 y un 6-1, tras un primer set que se le ha complicado en el penúltimo juego, pero que ha sabido cerrar bien en el tiebreak. El segundo set ha sido otra historia totalmente distinta y Carlos Alcaraz ha sido muy superior a Cilic y bueno, ya se lo demuestra el marcador. Era un partido trampa, era un partido contra un rival duro, pero Carlos Alcaraz, este chico nacido en Murcia, este chico de 19 años, llamado a ser, insisto, el relevo de Rafa Nadal, pero es que cada vez es más una realidad y deja de ser ya un eterno aspirante, ¿no? Lo vamos a seguir en estas semanas aquí en el Sol de Nuestra España, porque aparte del fútbol y de la carrera o de la temporada del Deportivo Español, también hay que seguir sobre todo los grandes baluartes del deporte español, y Carlos Alcaraz es ahora mismo una de las grandes esperanzas, no ya del tenis, sino del deporte español a todos los niveles, ¿no? Totalmente, es un representante del deporte español en todo el planeta, en todo el mundo, y la juventud que tiene, ¿no es cierto? Y eso es muy importante, Tony, también, ¿no? La juventud, la rabia, la energía, es de esos jugadores que engancha al público en el tenis. Sabemos que el tenis hay finos estilistas, como puede ser Federer, que es una maravilla, pero es uno en un millón, y luego están los jugadores con garra, que bueno, que ha representado estos últimos años Rafa Nadal, y Carlos Alcaraz es de esos que también consigue enganchar al público, y así está pasando en Cincinnati, en este Masters 1000 norteamericano. Si te parece, Óscar, seguimos un poquito con la segunda jornada de Liga, que parece que estábamos en pretemporada y un abrir y cerrar de ojos, ya estamos bien metidos en la temporada. Y bueno, jornada 2 de la Liga Española. Ayer el Rayo Vallecano, que recordemos, empató a 0 en Barcelona la semana pasada, en un partido que los de Iraola se defendieron muy bien y consiguieron arañar un punto del Camp Nou. Pues bien, se han vuelto a ir a Barcelona de visitante, esta vez a jugar contra el Español en Cornellà, en las afueras de Barcelona, y le ha ganado 0-2 el Rayo Vallecano. Ayer le ganó 0-2 el Rayo Vallecano al Español, así que sumó un punto en el Camp Nou y 3 puntos en el campo del Español. Así que buen inicio para este equipo de la periferia de Madrid, ¿no? De Vallecas. Bien, perfecto. Y ayer, por lo que veo, también empató el Sevilla con el Valladolid 1-1 en este caso, ¿eh? Sí, también el Sevilla de Lopetegui, que venía de perder en la primera jornada contra el Osasuna allí en Navarra, en Pamplona, y un Sevilla que no pudo ganarle al Valladolid. De hecho, empató prácticamente de milagro en el final del partido por un error tremendo del portero del Valladolid, de Sergio Asenjo. Pero un Sevilla, Óscar, déjame decirte, con muchos argentinos, con 4 argentinos. Estaban los dos laterales, los dos llamados a ser laterales, supongo, de la selección para el Mundial, que sería el Huevo Acuña por izquierda y Montiel por derecha. Y luego estaban Lucas Ocampos en el banco, y arriba estaba Eric Lamela y el Papu Gómez. Así que 4 argentinos en el campo, otro más en el banco. El Sevilla de los argentinos, que por ahora
no puede levantar cabeza, perdió en la primera jornada, empató en la segunda, pero bueno, es uno de los aspirantes a luchar por uno de los puestos Champions. Y hablábamos de los Osasuna, que consiguió ganar en la primera jornada con un gol del Chimi Ávila, también argentino, de Rosario, recordemos. Sí. Pues juega hoy Sí. a las 12:30, en apenas un ratito, contra el Cádiz. Sí. Luego hay un Mallorca-Betis también muy interesante, contra el Mallorca también, que tiene que empezar a levantar cabeza. Empató en la primera jornada contra el Athletic Club de Bilbao 0-0 en San Mamés. Sí, sí. Fue un buen punto, pero tiene que ganarle al Betis en casa para seguir pues eso, aspirando a no pasar apuros y problemas de cara al tramo medio final de la temporada, para no estar en esos puestos de descenso que tanto habitúa a estar el Mallorca. Luego hay un Celta-Real Madrid, un gran partido hoy sábado a las 5 de la tarde, un Madrid que ahora lo contaré, pero un Madrid lo contamos ya, que ha sido noticia estos días, porque se ha ido uno de los grandes ídolos del Real Madrid y uno de los grandes, una leyenda ya, Casemiro. Centrocampista, mediocentro, se va al Manchester United. Lo ha vuelto Florentino Pérez, fichó a Casemiro hace 10 años por 8 millones de euros del Sao Paulo y lo vende 10 años después por 73 millones más 15 en variables, habiendo ganado en 9 temporadas la friolera de 5 Copas de Europa, es decir, 5 Champions, 3 ligas, luego 3 mundiales de club, 3 supercopas. Bueno, se puede decir que no hay un tamaño de puerta más grande para la salida de Casemiro del Real Madrid, es decir, se va por la puerta grande. Como decía, un tipo que llegó al club con tan solo 21 años desde el Sao Paulo a cambio de 8 millones de euros, que automáticamente fue cedido al filial del Real Madrid para que agarrase ritmo. En el medio lo prestaron al Oporto de Lopetegui, regresó en 2013, se comió el puesto y jamás volvió a salir. Nunca ha dado una polémica extrafutbolística, nunca un reproche a un compañero, siempre zambas, siempre un jugador de garra, siempre un jugador, un 5 que el Real Madrid hacía mucho tiempo que no tenía. 18 títulos le deja al club, decíamos, incluimos 5 Champions y sobre todo esto, 70 millones de euros en la caja fuerte del Bernabéu, luego de confirmarse su traspaso al Manchester United. Y para añadir, Óscar, yo creo que se separa así uno de los 2 o 3 mejores centros del campo seguramente de la historia del fútbol. Se habla mucho de los últimos años del Xavi, Iniesta y Busquets, que le dio al Barça 2 Copas de Europa y dejó un legado enorme en el mundo del fútbol, pero es que Casemiro, Modric y Kroos, la Santísima Trinidad, han ganado 5 Copas de Europa, estos 3 muchachos en el centro del campo. Es una auténtica locura. Carlo Ancelotti decía que era como el triángulo de las Bermudas, este centro del campo, simplemente porque la pelota desaparecía para el rival cuando la tenían ellos. Ha sido increíble mientras ha durado, pero se acaba este centro del campo de época que formaban Casemiro, Kroos y Modric, y hay que ver ahora el Real Madrid como quién toma la batuta en ese centro del campo, ¿no? Claro, sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Bueno, y mañana domingo y el lunes también hay encuentros interesantes, Tony, es así, ¿no es cierto? Sí, un Atlético de Madrid-Villarreal, un Atlético de Madrid, un partido muy bonito. Se estrena el Atlético de Madrid en el Metropolitano contra un Villarreal en alza, un Villarreal que ganó entre semana en Conference League, que también es uno de los serios aspirantes a la Champions League. Y muchas ganas de ver al equipo del Cholo, muchas ganas de ver a João Félix, el jugador portugués que fichó el Atlético de Madrid de Portugal hace apenas 2 temporadas por 120 millones de euros, y esta misma semana el Manchester United le ofreció 133 millones de euros al Atlético de Madrid por João Félix. Simeone dijo: señores, aquí no intenten hacer compras, porque João Félix tiene que ser uno de los estandartes de este nuevo Atlético de Madrid, con alguna cara nueva, con Saúl en el lateral izquierdo, que vuelve de su cesión en el Chelsea, con un centro del campo con Coque, con Mateus Cunha adelante. Bueno, un Atlético de Madrid que apetece ver. A mí me gusta siempre que el Atlético de Madrid esté fuerte, esté potente y luche con el Barça y con el Madrid por el liderato, porque eso significa que le da un cierto grado de salud al campeonato español, ¿no? Claro. Otro partido, sí, es que lo hablamos la semana pasada de los 3 favoritos a este campeonato. Luego hay un Real Sociedad Barcelona, partidazo en Anoeta, domingo 5 de la tarde, horario argentino. También un Barça llamado a ganar, tiene que arrancar bien ya. Empató contra el Rayo Vallecano en la primera jornada 0-0. Xavi está teniendo muchos problemas con el tema de suscribir a los nuevos jugadores. Ahora mismo Jules Koundé
que es el central que fichó el Barça del Sevilla, se ha convertido en absoluto protagonista de la actualidad blaugrana, Sí. porque a falta de 24 horas para que se juegue el partido contra la Real, todavía nadie es capaz de asegurar si el central francés se podrá poner o no la camiseta del Barça por todo eso de el fair play financiero, de ver si el Barça puede inscribirlo a tiempo. Para hacerlo necesitaría, eso sí, un espacio en la actual masa salarial de la plantilla, y para tener este espacio tendría que vender en las próximas horas a un jugador que podría ser Aubameyang o podría ser Memphis Depay. Está caliente y bonita estos últimos días de los pases. Recordemos que el 31 de agosto se cierra la ventana de pases ya hasta nueva orden, sí. Así que está muy emocionante estos últimos momentos para ver estos últimos movimientos y cómo se van confeccionando los equipos de cara a esta temporada, que promete ser apasionante, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Bueno, y después, por lo que veo, bueno, el lunes cierra el Elche y Almería y Girona Getafe, como cierre del día de la fecha 2 de la Liga, ¿no es cierto? Sí, va a haber ahora todas las jornadas 2 partidos Sí. los lunes. Y bueno, un partido bastante bonito, el Girona-Getafe, un Girona con Stuani como delantero centro, el uruguayo, un Girona que acaba de invertir mucho dinero en una nueva ciudad deportiva, y que ha venido un inversor con mucho dinero y ha dicho que va a empezar a hacer buenos fichajes y va a empezar a hacer un Girona que va a ser uno de los referentes del campeonato español. Así que es interesante ver su primer partido en casa contra un Getafe de Quique Sánchez Flores, que siempre es un partido difícil. Como decían hace un par de años Guardiola y Mourinho, jugar contra el Getafe es como como pasar por el dentista. Siempre es un dolor de muelas y siempre sabes que es incómodo, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Bueno, dejamos el fútbol español y nos vamos al fútbol argentino, la primera C, porque estamos en la fecha 10 del Clausura. Mañana un buen encuentro entre Argentino y Deportivo Español, que sigue en ascenso el Deportivo Español, en este caso en la tabla de posiciones, Tony. Sí, un partido vital, porque el Argentino de Merlo está con 16 puntos y el Deportivo Español está arriba en la tabla con 19 puntos, Sí. Pero hay que recordar que por la fecha 9 de este Clausura, la fecha pasada, el Deportivo Español igualó 0-0 con Puerto Nuevo, mantuvo el invicto, mantuvo el primer puesto, pero era el cuarto partido al hilo que igualaba en el Nueva España, ¿no? Y yo ahora estaba mirando los partidos del Deportivo Español, y se suele hablar normalmente de la media inglesa, que es victoria en casa y empate fuera de casa. Ajá. Eso te garantiza siempre prácticamente el campeonato. Pues bien, el Deportivo Español le ganó en la primera fecha al Midland 1-0 en el Nueva España, y desde entonces no ha vuelto a ganar de local. Ganó de visitante en la jornada 2 en Liniers, empató contra Excursionistas de local, le ganó al Atlas 0-1 de visitante, volvió a empatar contra Claypole 0-0 de local, ganó 0-1 a Victoriano de visitante, empató contra Luján de local y volvió a ganarle a La Ferrere de visitante, y volvió a empatar contra Puerto Nuevo. Así que se supone que el Deportivo Español, que está sacando muy buenos resultados fuera de casa, con Sebastián Vivas y Ivo Constantino como punta de lanza, debería dar una buena nota contra Argentino de Merlo y seguir así en la cima del campeonato, en la cima de la tabla, porque la verdad que da gusto mirar la tabla y ver al Deportivo Español con 19 puntos, le siguen con 16 puntos Excursionistas y Argentino de Merlo. Así que partido emocionante y partido por la cima de la tabla, ¿no? Partido clave para el Deportivo Español. Claro que sí, claro que sí. Bueno, amplio tu informe, Tony, querido, como siempre. Así que bueno, te propongo que el sábado que viene sigamos como siempre en el sol de nuestra España charlando del deporte español y todas las disciplinas y el Deportivo Español. Y en la semana tenemos nuestra reunión gastronómica, Tony, que ya llegó el momento. Me gusta. Tiene que suceder, ¿eh? Esta semana sí o sí. Pero claro que sí, así disfrutamos y charlamos de todo un poco. Tony Cabot, te mando abrazo grande, buen fin de semana, mi querido amigo, y hasta el sábado que viene, ¿eh? Un abrazo para todos, Óscar. Nos vemos. Abrazo grande, gracias, abrazo grande. Tony Cabot, nuestro hombre del deporte español, protagonista en el sol de nuestra España, edición federal. Pido disculpas a la radio, hacemos una pequeña pausa, venimos atrasados, pero bueno, no importa. Tenemos tanto contenido en este gran magazine que lo venimos armando toda la semana para que ustedes puedan disfrutarlo de esto que fue, es y será El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Pausa y ya volvemos. El Sol de Nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir,
recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Marga Pocoví, canción de Seix i Ger. Allà enmig de ses onades. Esto es El Sol de Nuestra España. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bueno amigos, y acá estamos en este rinconcito del Centro Asturiano de Buenos Aires, aquí a través de Radio del Pueblo, AM830, para todo el país y el mundo, junto a nuestra multiplataforma digital también, claro que sí. Así que bueno, pero les quiero comentar, hay muy buenas propuestas del Centro Asturiano, como por ejemplo hoy a las 19, este sábado a las 19, va a estar actuando la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires. Esto va a ser justamente en la sede social de la calle Solís 475, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo que es la Gran Sala Alejandro Casona. Así que una excelente propuesta. Recuerden, hoy a las 19 en Solís 475, Sala Alejandro Casona, la presentación de la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires, con entrada libre y gratuita, para que ustedes se ubiquen. Pueden disfrutarlo, pueden llegarse hasta allí también, compartir un gran momento, porque inclusive allí tienen restaurante también, la sede social de la calle Solís, también en el piso más elevado de la institución tienen restaurante, así que pueden disfrutar de las exquisiteces gastronómicas de la cultura asturiana o argentina, ¿por qué no? A disfrutarlo, recuerden, hoy 19 horas. Bueno, otro tema también. Hoy a las 20 hay una excelente propuesta que justamente el sábado pasado algunos oyentes nos preguntaban, después llamaron, consultaban, tercer tiempo. Claro, uno hablaba del tercer tiempo, pensaba que era la tercera juventud, ¿no es cierto? Que era la gente mayor. No, les cuento. ¿De qué se trata? Esto tiene que ver el tercer tiempo con el aspecto deportivo, también que se lleva adelante en la institución. Entonces, si ustedes, los que son socios, quieren venir a disfrutar, a festejar con todo el equipo, ya sea de fútbol o de las otras disciplinas deportivas que tienen justamente allí en el Centro Asturiano que practican los chicos y no tan chicos también, claro que sí, pueden disfrutarlo con todo el equipo completo y pueden ir a hacer asado, traer la comida y compartir un gran momento. Y si cumplen años en el mes de agosto, pueden también invitar gratis a 10 amigos o amigas, también allí en Avenida del Libertador 1081 en el Campo Covadonga, con el carnet de socio, eso sí. Así que bueno, excelente propuesta porque es a partir de las 21 horas en el día de hoy. Bueno, hablando de Covadonga, mañana es el Día del Niño. Es así. Bueno, ya saben ustedes que nos tiene acostumbrados el Centro Asturiano. Bueno, cuando fue Navidad llevaron a Papá Noel, para los más pequeños, y también para los no tan pequeños también, el Papá Noel. ¿Por qué no? Uno siempre tiene la ilusión, ¿o no? Bien, así que mañana, domingo a las 21, a las 15, mañana domingo 21, a las 15 horas, allí se va a festejar en el Campo Covadonga el Día del Niño, con grandes propuestas para los pequeños. Así que anótenselo, háganse un tiempito, acérquense allí a Avenida Libertador 1081 porque van a disfrutarlo, van a celebrar el Día del Niño. Campo Covadonga en el día de mañana a las 3 de la tarde. Y por último, hablando de Covadonga, el próximo sábado 27 a las 15:30 hay una excelente propuesta. Taller que es J. Deleitariegos, un taller que es J. Deleitariegos, una excelente propuesta también para que ustedes lo puedan disfrutar. Esto el próximo sábado 27 a las 3:30 de la tarde en el Campo Covadonga, como siempre en nuestro Centro Asturiano de Buenos Aires. Bueno, vamos a hablar de otro tema que nos compete porque el sábado pasado, y mismo la semana también, hubo gente que nos estuvo llamando. Y les cuento por qué. Todos los martes, de 9 a 12, hay una excelente propuesta del Centro Asturiano que es Asturiano Team 60. Esto es en la sede social de la calle Solís 475 en Capital, y
los martes y los viernes de 14 a 17, como por ejemplo en el día de ayer, en el campo Covadonga de Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Una actividad muy particular que es para los mayores de 60, aquellos que tenemos más de 60, me incluyo ya, podrán participar además de los socios, asturianos no socios y sus descendientes. Así que bueno, entre actividades que se realizan se encuentran estimulación cognitiva, yoga creativo y emocional, plástica, cine, debate, recreación saludable y mucho más. Ahora les voy a contar dónde pueden escribir ustedes o mandar un mensaje de WhatsApp. Pero para charlar de este tema, de este Asturiano Team 60, la tenemos en línea a quien es la coordinadora del taller de yoga creativo y emocional del Team 60 del Centro Asturiano de Buenos Aires, que es la señora Ana Casanueva. Ana, muy buen día, buen sábado, bienvenida. Óscar Di Profio Bernard de la saluda. ¿Cómo va? Hola, Oscar, buenos días, ¿cómo estás? Bien, qué gusto, Gracias, Ana, por este ratito en este sábado a la mañana, también para estar con nosotros, Con mucho gusto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Ana, yo recién estaba haciendo una introducción, justamente, de esta propuesta tan especial. Ya hace mucho tiempo atrás me había contado Pilar Simón, un poco de la propuesta que tenían de este Asturiano Team 60, pero bueno, quiero que usted nos cuente algo más. ¿Cómo surgió esta propuesta de este Team 60? Cuéntenos un poquito. Bueno, un poco la propuesta surgió a partir de los mismos socios estaban pidiendo actividades como para poder llevar a cabo a partir de los 60 años y más. Y bueno, a partir de ahí surgió una comisión que formamos socios y con esta comisión empezamos a trabajar, a armar un programa. Sí. Que tiene como función crear un espacio para promover un envejecimiento activo y saludable. Ajá. Y también promover la interacción entre los adultos mayores. Bien. Bueno, esta subcomisión sigue funcionando y hace el seguimiento de las actividades. Sí. Y los días martes, como bien dijiste, no sé si te puedo tutear. Por favor, por supuesto, somos jóvenes todos, así que vamos nomás. Bueno, somos jóvenes, ahí está. Yo los días martes me hubiera encantado que pudiera hablar la coordinadora, pero bueno, se dio así, la próxima vez va a hablar ella seguramente y va a poder expresarte un poquito más. Claro que sí. Sí. Pero tiene el martes, el taller tiene como objetivo trabajar la cognición a través de actividades y juegos que promuevan la diversión y la interacción entre los participantes. Sí. Está dirigido por Laura Sartoris, ella es psicóloga y además la coordinadora de los talleres. Bien. Eso es el día martes, por la mañana. Sí. Los días viernes, por la tarde, de 14 a 17 horas, funciona el yoga creativo y emocional. ¿Qué es? ¿Qué es? Sí, qué curioso, ¿no? ¿Qué es? Cuéntenos. Bueno, un poco es un espacio donde trabajamos, como bien dice el título, el yoga, pero adaptado a las necesidades de los participantes. Ajá. Para eso utilizamos sillas, bandas elásticas, pelotitas, colchonetas, para que los participantes, de acuerdo a sus posibilidades, puedan llegar a las posturas en forma más cómoda y que todos podamos hacer lo que podemos. Claro, en forma natural, naturalmente, claro, sí. Naturalmente. Perfecto. Y eso sí o sí, la primera parte del taller funciona con trabajo físico, que no es solo un trabajo físico, sino que también trabajamos la mente, trabajamos la concentración, la respiración, la relajación al final de la clase. Y después viene otra parte del taller, sería el segundo bloque, donde trabajamos con cuentos, con reflexiones, con visualizaciones, que nos permiten trabajar la otra parte también del ser humano, ¿no? Porque si lo queremos ver en forma holística, ¿no? Cuerpo, emoción, lenguaje, alma, vamos trabajando con distintas técnicas de manera de poder
trabajar nuestras emociones para poder gerenciarlas de una manera más efectiva, Sí, sí. Cómo podemos comunicarnos con nosotros mismos y con los demás. O sea, lo físico y espiritual, efectiva. ¿no es cierto, Ana? Físico y espiritual. Exactamente. Bien, bien, bien. No falta el juego, jugamos con juegos físicos, con juegos intelectuales, mentales. Bien, bien, Así bien, que bueno, nos divertimos la verdad que Qué muchísimo. bueno. Qué bueno. ¿Y quiénes pueden, sí. pregunto, quiénes pueden ser parte en todo esto? O sea, ¿quiénes se pueden involucrar en esta propuesta y la invitación para la gente, ¿no es cierto? Los amigos. Cualquier persona mayor de 60, obviamente que si llega alguien de 58 y quiere participar, bienvenido sea. Adentro, adelante, como tiene que ser. Claro, adelante. Sí. Que tenga ganas de participar porque es gratuito, Bien. es totalmente gratuito, solo se tienen que anotar vía mail o WhatsApp. Bien. Así que están invitados. La verdad que se han formado dos grupos hermosos, tanto en Vicente López como en Solís, con gente que muy creativa, comprometida, inteligente, divertida, que realmente nos divertimos mucho. Sí. Y en cada taller se produce una magia, realmente, porque yo llevo harina y agua, pero en realidad los que amasan son los integrantes. Los protagonistas. Entonces, son ahí, claro. Los protagonistas son ellos. Sí. Así que realmente yo los invito a que se animen, a que prueben y ver qué pasa. Perfecto, Ana. Y aparte algo muy importante, hay alguien que detrás de toda esta propuesta tan especial que hace el Centro Asturiano de Buenos Aires y lo está auspiciando, ¿no es cierto? Que es justamente el Principado del Reino de Asturias. Es así, ¿no es cierto? Exactamente. Bien. Exactamente. Bien. Y ahora, para este domingo, te escuché que te estabas contando que para mañana. que iba... Exacto, el Día del Niño. Sí. Preparamos con el grupo tanto del martes que participaron como del viernes una obrita de títeres. ¡Ay, qué bueno! Para los más chiquitos. ¡Qué bueno! Bien. Donde no dejamos de lado la parte cultural, así que no quiero contar, pero bueno, para que sepan que va a intervenir Asturias y un personaje de la mitología asturiana. Qué bueno. Así que bueno, queremos que haya una interacción con los más chiquitos que las raíces se mantengan, ¿no? Y se sigan transmitiendo de generación en generación. Sumar la juventud, así que, bueno, sumar la juventud asturiana, los descendientes, ¿no es cierto, Ana? Así que me parece excelente. Así Ana, estoy observando que hay un WhatsApp para que la gente amiga que nos está escuchando pueda estar en contacto, que es el 11 38 15 34 96. Reitero, 11 38 15 34 96, un WhatsApp para que tenga mayor información, y hay un mail para consultas que es asturianoteam60 en números @gmail.com. Reitero, asturianoteam60 en números @gmail.com. Más que completo realmente, Ana, esta propuesta, así que bueno, adelante entonces. Así que yo le quiero agradecer este ratito, porque sé que hoy sábado está con compromisos obviamente profesionales, personales, y bueno, accedió a que tuviéramos esta charla en este rinconcito de nuestro Centro Asturiano de Buenos Aires, Ana, Muchas gracias a ustedes. Bueno, un cariño muy grande. Gracias, Oscar. Gracias. Igualmente. Le pido que se me quede en línea privada. Ana Casanueva, coordinadora del taller de yoga creativo y emocional del Team 60, para disfrutarlo, Asturiano Team 60. Le propongo, Ana, ¿qué le parece si disfrutamos de buena música de Asturias? ¿Le gusta la idea? Excelente. Mire, sí, vamos a poner en el aire a un intérprete, cantautor, autor e intérprete que hace un tiempito atrás lo tuvimos en nuestro programa en directo, charlando desde Asturias, que es Agustín Vázquez, que estuvo acá en la Argentina también. Así que lo vamos a disfrutar a Agustín Vázquez con esta versión de Un canto a Asturias. Cada vez que regreso al hogar, fluyen dentro de mis sensaciones y mi... Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional.
empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583. DESVA Sociedad Anónima. Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.desva.com.ar. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos rellenos, matambres, perdiles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11 4419 6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. España y Olé, show en vivo de flamenco, canción y danza española, celebraciones, eventos, majestuosos vestuarios, mantones de manila, patas de cola, abanicos y castañuelas. España y Olé, contrataciones 1533 01 79 29 y en Facebook @Fiesta Canción y Danza. Precio y calidad son sinónimos de pura química. Artículos de limpieza sueltos por mayor y menor. Venta a comercios, empresas, instituciones y particulares. Consultas 11 69 33 56 84. Avenida Remedios de Escalada 1318, esquina Santa Fe, Lanús Oeste. Pura química, 100% recomendable. Residentes de Vigo en Buenos Aires presenta clases de tango con Esteban y Adriana. Para principiantes e intermedios. Consultas 15 58 60 26 78. Instagram @tangojuntos. Clases de tango con Esteban y Adriana en Residentes de Vigo. Quintino Bocayuba 522, Capital Federal. Si piensa en café, Siboney, en nombre del café. Esto es El Sol de Nuestra España. Señoras y señores, acá estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Bueno, les quiero comentar que están llamándonos al programa gente que nos está preguntando de las actividades del Centro Asturiano. Así que ya ahora Mili Dirza va a volver a reiterarlo, con todo gusto, también. Y por supuesto, a aquellos amigos que nos están llamando, le vamos a pasar por línea privada, en forma privada, los teléfonos para que puedan estar en contacto. ¿Estamos de acuerdo? Porque están llamando y preguntando, obviamente, algunos que son socios, otros que no son socios, pero bueno, quieren participar. Bueno, obviamente, quédense tranquilos aquellos que nos están llamando, que ya la producción tiene en línea privada
el teléfono para poder brindarle la información. Quédense tranquilos, aquellos que nos están escuchando. Tenemos datos actualizados ya del tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos ahora datos de las 11, ¿no? De la mañana, claro que sí. 14 grados 3 décimas, la temperatura actual en la metrópolis, 32 el porcentaje de la humedad. El cielo está totalmente despejado y la visibilidad es óptima de 10 kilómetros. Recién por línea privada, Ernesto Arriaga nos estaba comentando cómo venía la visibilidad en las rutas del país. Obviamente lo que tiene que ver accesos a la ciudad de Buenos Aires, complicado en este tema por la situación que se vive, obviamente, por el tema de las quemas de pastizales. Así que bueno, después lo vamos a ampliar en aproximadamente 45, 50 minutos aquí en el programa. Recién, y hablando de Asturias, ¿cómo está el tiempo en Asturias en estos momentos? Prácticamente despejado, con 25 grados 3 décimas de temperatura. Así que bueno, jornada, Cangas del Narcea 25.3. Un gran saludo para Carlos Ferré, presidente de Cangas del Narcea, que sé que está escuchando el programa. Para mi querido Juan Manuel Posada, vicepresidente del Centro Asturiano. También Pilar Simón, que nos están escuchando. Gijón 23 grados 2 de temperatura. Asturias está a pleno realmente. Así que bueno, Mili Dipsa nos va a recordar. Ahora solamente le voy a pedir a Mili Dipsa que me diga central de oyentes vía celular. En minutos las redes sociales. Ahora central de oyentes vía celular. Vamos, Mili, por favor. Muy bien, se pueden comunicar con nosotros a través del siguiente número: 11 36 76 6100. Repito, 11 36 76 6100. Si tienen teléfono fijo, si nos llaman desde un teléfono fijo, recuerden en el prefijo 15 36 76 6100. Nos pueden mandar mensaje de texto, mensaje de WhatsApp, audio de WhatsApp, ¿qué más? Llamarnos por WhatsApp. La verdad que a través de esa línea pueden comunicarse de cualquier forma, así que a prestar atención: 11 36 76 6100. Durante el programa y en la semana también, así que amigos, amigas, aquellos que se quieran comunicar durante la semana, lo pueden hacer. Perfecto. Antes de ir a la música que tenemos previsto en nuestro programa, algunas efemérides. Un día como hoy, 20 de agosto, pero del año 1920, la estación 8MK de Detroit, en Estados Unidos, emite por primera vez noticias radiofónicas. Bueno, dicho sea de paso, el próximo 27 de agosto, que es sábado, que estamos en el aire, es el Día de la Radiodifusión Argentina. Algo vamos a estar haciendo al respecto porque ya estamos trabajando. Ya les vamos a contar. Estamos en la Argentina, y estamos en una radio como es del pueblo, en esta radio con historia que vive el presente, como siempre lo decimos. Así que bueno, ya estamos previendo eso. 1920 también, un día como hoy, se funda la NFL, la National Football League, que es la Liga Nacional del Fútbol Americano. También en el año 2008 vamos a recordar que 154 personas fallecían en un accidente en el aeropuerto de Madrid-Barajas. ¿Se acuerdan el avión de Spanair? Un avión que había despegado pocos segundos atrás y que lamentablemente perdieron la vida. Y obviamente hoy los portales de información de nuestra madre patria están dando lectura de ese tema. Y 1988, un día como hoy, se inaugura el campo de sport de El Sardinero en Santander. Así que bueno, algunas efemérides, cosas que han pasado un 20 de agosto, pero de otros años, y que lo compartimos con todos ustedes. Bueno, vamos a disfrutar de música para la juventud también, porque acá tenemos todas las edades que comparten el sol de nuestra España. Por un lado, un gran intérprete español, como es, y joven, y talentoso, con un futuro por delante magnífico, que es Álex Ubago. Álex Ubago. Por el otro, ya conocido por todos, La Oreja de Van Gogh. Así que los dos se han fusionado en esta propuesta tan especial. Álex Ubago junto a La Oreja de Van Gogh y este título, Estar contigo. Todo lo que llevas dentro. Esto es El Sol de Nuestra España. Señoras y señores, exactamente las 11 de la mañana, 46 minutos en todo el territorio argentino. Exactamente
tenemos ya 16:46 en nuestra madre patria, una hora menos en Islas Canarias, momento de lo que tiene que ver con el espectáculo y el entretenimiento de España y de Argentina, más los eventos de las instituciones españolas aquí en nuestra nación argentina. Mili Dipsa, acá lo tenemos, vamos. Muy bien, bueno, vamos a empezar en el día de hoy con el espectáculo. Tenemos una buena, podemos decir, noticia y otra, la verdad que no tan buena. La verdad que esta semana fue tremenda, no voy a mentir, la verdad es tremendo lo que ha pasado. Estoy hablando de Plácido Domingo, ¿sí? Terrible. Que podemos decir que Plácido está hasta las manos, Sí. Está hasta las manos con el tema de la secta de Villa Crespo, porque hace al menos 26 años que está relacionado y tiene vínculo con esta secta que estaba acá en Argentina, en Villa Crespo. Yo verdad, no lo podía creer. la verdad fue un impacto para muchos, para otros no tanto, porque ya tenía el antecedentes, Sí. y vamos a recordar, tenía antecedentes justamente de denuncias de gente que trabajó con él, mujeres que trabajaron con él, de acoso, de abuso. La verdad que bueno, ahora queda un poco más claro. Y hace poco estuvo en el Teatro Colón. Hace poco estuvo Claro. en el mes de abril. Estuvimos comentando en mes el de abril, programa, exactamente. Así es, en el mes de abril estuvo acá en Argentina, fue ahí donde tuvo el último contacto con esta gente de la secta Villa Crespo. La verdad es terrible, Sí, escalofriante escuchar los audios, la verdad es esa parte, o sea, podemos decir que se notaba que era él, o Era sea, la que voz queda de más él, que claro que era es la él, voz de que él. es él, y hay un montón de pruebas, así que Sí, la verdad sí. podemos decir que está como cancelado, Sí. ¿cómo sí, no? sí. Está cancelado. Sí, La verdad que sí. sí, Plácido Domingo, después de todo lo que ha pasado, puede ser buen artista, puede tener buena voz, Sí. pero la verdad es que esto es un tema tremendo. Ya lo Tremendo creo. que sacude a toda la sociedad, no solo argentina, sino también española y del mundo. Sí, exactamente. La verdad es exactamente. Sí, Así que, bueno, obviamente en la secta había explotación de mujeres, es por eso que Plácido Domingo es uno de los que también está investigado. Exactamente. Así que la verdad fue una noticia mundial, ¿eh? Sí, sin lugar a Estuvimos- dudas. sí. Sin lugar a dudas. Argentina estuvo en boca de muchos portales del mundo, obviamente de España, donde dieron a conocer la situación que estaba atravesando. Exacto. Porque exacto. esta denuncia ya viene hace años, y bueno, y da justo la coincidencia de que él estaba también desde los inicios. Claro, sí. Así que bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esta noticia, cómo se desarrolla el tema del juicio, cómo van a llevar a cabo todo. Y si no es nada, y seguramente lo van a Porque- convocar para que tenga que estar acá, lo van a Lo más extraditar a la Y Argentina. sí, lo más probable es que tenga que venir a declarar. Y en carácter lo de van- imputado, todo, vaya a todo, saber, todo, ¿eh? y cumplir la pena que corresponde Mm, todos los sí. acusados y todos los Qué que- situación, ¿eh? Sí, Qué sí, situación. totalmente. realmente. Bueno, Así que bueno, salimos de esa noticia no tan buena, nos vamos a una noticia muy buena, Sí. porque viene Rosalía la españolísima Así es. Rosalía. el 25 y 26 de agosto. Ajá. En el Movistar Arena se va a estar presentando. No quedan entradas, o sea, lo que queda es mínimo, y si se consiguen, porque ya estaban avisando de que estaba todo lleno. La verdad es esa, si tienen suerte de conseguir a aquellos que les gusta Rosalía, Sí. o que quieren llevar a algún familiar también, Sí, porque la verdad que el World Tour Motomami sí. la rompió. Aparte joven, 29 años tiene Rosalía. Sí, ¿eh? y algo que pasa mucho, que es más, estuve hablando con algunas personas, que rompe generaciones, o sea, no es que Sí. es solo para la generación joven, Claro. o sea, obviamente Sí, su público target, digamos, es el público joven, sí. pero también la gente grande la escucha. Lo que pasa es que ella hace géneros como el flamenco, el arte pop, el nuevo flamenco, hasta el reggaetón, o sea, es una intérprete porque ella es cantante, compositora, productora y también actriz, o sea, Claro, sí, es sí, completa, sí. es completa esta y hace joven. una fusión de todo. 29 años. 29 años, Claro. sí, trae cosas de sus raíces, la verdad que sí, de lo que es flamenco, Sí, es sí. increíble el arte que hace esta chica con la música. Enhorabuena. Y va a estar presentándose en el Movistar Arena, que está en Humboldt 450, en el barrio de Villa Crespo. Sí. Así que son los terrenos del Club Atlético El Atlanta. Club Atlético Sí. Atlanta, claro, Humboldt Sí, y sí, Corrientes, Así para es. que se ubiquen. Sí, Se llama Movistar Arena, obviamente lo tiene la compañía de teléfono. de sí. telefonía. exacto. Y lo tiene que devolver, miren, en el año 2057. Lo Ah. busqué puntualmente para contarles Sí. un poquito más Ahí, acerca la de concesión, sí, digamos. La concesión, sí. Bueno, o Tiene sea que devolver tienen los tiempo para terrenos. facturar. ¿eh? Totalmente. Empezaron con Tini, Sí, sí, en el sí, 2019, los agarró la pandemia, Claro. tremendo. Exacto. Y bueno, y ahora están con lo que es Rosalía, bueno, un montón de artistas. La ¿no? van a Obviamente. recaudar en pala, como Ya quien la- dice. ya, sí, ya la están claramente. recaudando en pala. Así Claramente. que quédese tranquila, mija. Así Bueno, que bueno, en muy otras bien. noticias también les Vamos. voy a contar.
porque llegan los premios Gardel. Ah, mira Los vos. premios Gardel, que es a la música nacional. Sí. Los premios a la música nacional. Esto, atención, porque es el 23 de agosto. Miren, también van a estar en el Movistar Arena, Mira vos. pero lo van a transmitir también por Star Plus, que es una aplicación, ¿sí? Como Netflix vendría a ser. Sí. Star Plus también van a estar transmitiendo ahí, van a ver cantantes como Tini, Abel Pintos, Airbal, Casu, Roger King, David Lebón, La Conga, Nahuel Penisi canta divino. Qué ese chico, la lindo verdad. que canta Sí, ese sí, chico. sí. Alejandro Lerner, bueno, también excelente Alejandro, Gustavo Santaolalla, Ángela Torres, entre otros. La verdad, muy buena la propuesta que están realizando. Aquellos que lo quieran ver por Star Plus el 23 de agosto, seguramente van a estar subiendo algunas cositas ahí en YouTube y demás para que la gente pueda disfrutar también. Así Claro. que, para tener en cuenta los premios Gardel el 23 de agosto. Bien, perfecto. Bueno, ¿qué más tenemos? Vamos con eventos de la colectividad. Ahora sí, las instituciones que cada sábado se van sumando más y más y más. Hasta instituciones del interior de la República Argentina nos están mandando información porque nos escuchan a través de la web de la emisora y las redes sociales también. Vamos. Así es. Antes, para aclarar un tema. Sí. Si nos quieren enviar información, nosotros toda esta información la vamos reclutando, como quien dice. Se va recabando en la semana. Nos van enviando, nosotros también vamos buscando, nos va llegando. Nos pueden enviar la información al mail del programa, ¿sí? Que es elsoldenuestrahispana@gmail.com. Bien. España no, porque la ñ vieron que no la acepta. Bueno, El sol de nuestra hispana @gmail.com. Así es. Bien. Ahí nos pueden enviar la información de los eventos. Nosotros desde acá la podemos difundir, la verdad que sí. Así que para tener en cuenta eso también lo quería aclarar. Bien. Ahora empezamos con los eventos. ¿Por qué? Porque recuerden, el sábado pasado se los comenté, hoy se los vuelvo a comentar, ya que muchos nos preguntaron. El sábado 27 de agosto, es decir, el sábado que viene, de 9 a 17 horas, en el Centro Cultural San Martín, se va a estar llevando a cabo el segundo Congreso de Colectividades e Interculturalidad. Es muy interesante participar, hay muchas charlas, es hasta las 17:30 horas. Sí. Así que para aquellos que quieran asistir, pueden entrar a buenosaires.gov.ar/Congreso de Colectividades. Muy simple. Correcto. buenosaires.gov.ar/Congreso de Colectividades. Esto obviamente lo organiza el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, junto con la Federación Argentina de Colectividades. Interesantísimo, interesantísimo. Totalmente. Así es. Así que bueno, y ahora sí pasamos a los eventos, porque les voy a contar que llega la primer taberna gallega de música. Esto lo organiza el Centro Arzuano Mellidense. Los amigos de Arzuano ahí en la calle Cochabamba. Así es, Bien. Cochabamba 3245, repito, Cochabamba 3245, es la primer taberna gallega de música el 27 de agosto, es decir, la semana que viene, a las 21 horas. Así que para tener en cuenta, va a haber música, va a haber comida, muy bueno lo que están preparando, 27 de agosto a las 21 horas, para que tengan en cuenta. Bueno, un saludo para Santiago, el presidente de la institución, que a veces comparte el programa con nosotros. Un abrazo grande, Santi, un abrazo. Muy bien. También en otras noticias tenemos la fiesta de San Roque y Os Caneiros. Atención, fiesta de San Roque y Os Caneiros, el Centro Betanzos de Buenos Aires. Esto es el 28 de agosto, el 28 de agosto, es decir, también la semana que viene, Centro Betanzos de Buenos Aires. Esto está ubicado en Sarandí, 1280, Capital Federal. Bien, correcto. Así que es al mediodía, a las 13 horas, el 28 de agosto, 13 horas, Sarandí 1280, Centro Betanzos de Buenos Aires. Hacen un gran banquete, también podemos decir, un menú, entradas, jamón crudo, jamón cocido, queso, chorizo, tortilla, ensalada rusa, después plato principal, bebidas, postre. Va a haber un conjunto de gaitas tradicionales. Sí. Y el pianista y cantante Daniel Rainer. Daniel Rainer, que lo presenté en la Avenida de Mayo, en Buenos Aires Celebra España, amigo de Pilar González también. Así que un gran abrazo para Daniel, excelente intérprete músico, sin lugar a dudas. Muy bien, pueden reservar al 1541 75 32 38. Repito, 1541 75 32 38. Perfecto. Y te puedo interrumpir un segundo, hablando de Santiago, de Arzuano Mellidense, es Santiago Botana, que no nada que ver con Maru Botana. Ahí está. Santiago Botana, presidente de Arzuano Mellidense, ahí en la calle Cochabamba. Y la gente de Betanzos, qué bien que se come en el restaurante Betanzos, Mili. Muy bien, excelente la gastronomía también. Muy bien, así que ahora sí seguimos con nuestro Camino Jacobeo. Estoy hablando del Centro Galicia de Buenos Aires. La Comisión de Cultura organiza este evento, Nuestro Camino Jacobeo, el 27 de agosto
a las 20 horas. Bien. Es en el Teatro Valle Inclán, Bartolomé Mitre, 2552, Capital Federal. El Centro Galicia de Buenos Aires. Así es, acá en Capital. Excelente. Así que repito, 27 de agosto a las 20 horas, nuestro camino jacobeo. Bien. Así bien. que en otras noticias también, seguimos un poco con lo que es los gallegos, podemos decir, el Sí, la Centro colectividad Gallego, gallega. sí, de Avellaneda, porque están presentando todos los caminos conducen a Santiago. Muy bueno. Así que muy el bueno. sábado 27 de agosto a las 17 horas pueden hacer un recorrido. A las 17, a las 20 se van haciendo un rally ahí de todos los eventos. Todos los caminos conducen a Santiago. Una charla a cargo de la doctora Rosano Montano y del licenciado Fernando Lorences Barcia. Son directivos de la Asociación Amigos del Camino de Santiago, que lo estuvimos acá, ¿eh? Exactamente, exactamente. Así que excelente para el próximo 27, allí en el Centro Gallego de Avellaneda. Un beso grandote, grandote para Martita Aguerre, quien preside la institución, para Modesto Gil Malvido, mi amigo Modesto, y toda la gente del Centro Gallego de Avellaneda, que están haciendo muchos eventos, muchas cosas importantes para nuestra colectividad española y fundamentalmente para la gallega y para toda la comunidad de Argentina. Vamos. Así es. Bueno, en este evento todos los caminos conducen a Santiago. Van a hablar sobre los consejos que hay que tener en cuenta, las rutas, equipamiento para recorrer el sendero y obviamente, bueno, todo lo que ustedes quieran consultar, ahí lo van a poder hacer. Todos los caminos conducen a Santiago, sábado 27 de agosto a las 17 horas. Muy bien, ¿qué más? Así que, y ahora nos vamos para La Plata. Qué Atención, bueno. sí, el Centro Asturiano de La Plata, Qué bien. porque están presentando España Canta y Baila. Esto es en la calle 42, número 1233. Repito, Centro Asturiano de La Plata, Sí. calle 42, número 1233, el 27 de agosto, también sábado 27 de agosto, a partir de las 16 horas, va a haber feria de platos y de artesanías, ballets, escuelas de danzas invitadas, música en vivo. La verdad que una muy buena propuesta que van a realizar el Centro Asturiano de La Plata. España Canta y Baila. Así que más que Bien. invitados para que asistan. Claro que sí, claro que sí. ¿Qué más Y para ir tenemos? cerrando vamos a hablar de Vedra porque está realizando la edición número 40 del torneo de truco. Así que aquellos que jueguen truco nos pueden enseñar también, porque por acá en truco la verdad que no sabemos mucho. No, pero este campeonato de truco que hace la Sociedad Parroquial de Vedra me parece más que interesante. Muy ¿Cómo interesante, es? Contanos. muy interesante. Vedra lo va a llevar a cabo el 16 de septiembre, comienza el 16 de septiembre Bien. a las 21:30 horas y se tienen que inscribir. Quien quiera participar se tiene que inscribir. Esto hay tiempo hasta el 9 de septiembre, o sea, tienen un tiempito para ir Claro, sí. anotándose. Sí. El cierre de inscripción 9 de septiembre, por el sistema de todos contra todos es por Sí. puntos en zonas y la duración aproximada es de 2 meses. Ah, Así correcto. que este torneo dura 2 meses, el 60 torneo de días. truco, Bien. totalmente. Ujú. Es por el sistema de todos contra todos, por puntos en zonas, comienza el 16 de septiembre y obviamente se realiza en Vedra, que es la Sociedad Parroquial de Vedra, José Mármol 760. Bien. Les bien. dejo un número de teléfono a aquellos que se quieran comunicar. 4931-3448. Reiteramos. 4931-3448. Bien. Si no, un mail que es info@vedra.com.ar. Bien, info@vedra.com.ar. Perfecto. Perfecto. Un abrazo para Orlando Pejito, presidente de la Sociedad Parroquial de Vedra, para toda la familia Pejito, para mi amigo Horacio Pejito, para Dora también. Un beso a Susana Carbia, bueno, a toda la gente de Vedra porque llevan un trabajo realmente magnífico en la institución. Bueno, Mili, ¿qué más tenemos en el Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo? Le vamos a mandar un saludo a Andrea Mercedes Gallo, que nos hizo llegar también, atención, porque está abierta la inscripción para las clases de flamenco, danza estilizada, castañuelas. Ella hace clases presenciales y online, así que en la zona de Almagro, colegiales y vía Zoom también. Así que para tener en cuenta, también hace individuales a domicilios y en estudios para todas las edades. Así que para tener en cuenta, Andrea Mercedes Gallo, la pueden buscar en las redes sociales, sino al WhatsApp 11 33 01 79 29. Bien, correcto, perfecto, Mili. ¿Algo más para destacar? Por hoy no, creo que súper completo. No, súper completo, que era ella, a las 12:01. Bueno, rapidito, ¿quiénes cumplen años en el día de hoy? La actriz y cantante estadounidense Demi Lovato, tan conocida por los jóvenes y no tan jóvenes. El actor británico Andrew Garfield, que fue uno de los Spider-Man, para que se ubiquen ustedes. El jugador argentino rugby Felipe Contemponi, también dicho. La actriz estadounidense Amy Adams,
de Encantada y Superman. Y por último, que esta semana se dio a conocer... Justo sí, también. increíble. Hablamos de Plácido Domingo, bueno, hablamos de este ahora. Denuncia de sus hijos a él y de él a sus hijos. El famoso payaso argentino Fabián Gómez, que es conocido como Piñón Fijo, que dio de hablar... Sí, totalmente, la verdad que esta semana fue tremenda. Y bueno, justamente ayer se daba a conocer que la hija, Sol Fijo, no se va a llamar más con el apellido del artístico, podemos decir, Sí. del padre, sino que ahora va a ser Soy Solcito. Así que aquellos Bueno, está que la bien, siguen, está no, bien, porque hay está muchos bien. chicos que la verdad la siguen, hacen Y muy claro, buen contenido seguro. para los más pequeños de la familia. Así Exacto. que ahora es Soy Solcito. Bueno, mira vos. Se despegó Bueno, ahí está bien. del nombre. Está bien, perfecto, muy bien. Otra cosita, sí. recuerden que aquellos que quieran volver a escuchar el programa, más que nada por los eventos, se pueden comunicar a la central de oyentes 11 36 76 6100 o si no a través de la plataforma digital en el canal de YouTube. Ahí subimos el audio para que puedan escuchar tranquilos, tomar notas, si se quieren comunicar para hacer alguna consulta, lo pueden hacer a través de El Sol de Nuestra España en YouTube. Perfecto, señores y señores, como nos gusta la puntualidad. Se ríe Mauricio Lechea. 12:02 en la Argentina. Pausa de la emisora y en instantes estamos con ustedes. Gracias. El Sol de Nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Bien, señoras y señores, estamos compartiendo El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo, M830 para todo el país, ya transitando esta tercera y última hora del programa. Y vamos a ir con la música de La Rioja, de Anguiano, de este municipio de La Rioja Alta. Es propiamente esta propuesta turística, estos pasacalles gaiteros. Un gran abrazo para Pedro Valenciaga, presidente del Centro de Río Español de Buenos Aires, y también, por cierto, para Dolores Mabel Noguera, para tantos amigos, Carlos Arnedo, que es riojano. Así que disfrutemos de estos pasacalles gaiteros. Anguianos. Esto es El Sol de Nuestra España. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina. Bien, señores y señores, estamos acá en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país, junto a nuestra multiplataforma digital, pero este es el momento de Castilla y León. Y para charlar de Castilla y León, saben ustedes, les voy contando algo interesante. El próximo día 27, el próximo sábado 27, a la hora 13, a la hora que finalizamos nosotros nuestro programa radial, el Centro Salamanca está organizando un gran puchero español, en el cual todos ustedes están invitados, claro que sí, pero vamos a charlar un poquito, lo tenemos en línea para que nos cuente cómo se van preparando y cómo va a ser este gran puchero español allí en el Centro Salamanca, en la Avenida Independencia. Allí lo tenemos en línea a quien es el presidente del Centro Salamanca, del centenario Centro Salamanca de Buenos Aires, que es mi amigo Lorenzo Lucas González. Hola Lorenzo, buen día, buen sábado, ¿cómo estás, amigo? Oscar, ¿cómo estás? Bien, qué gusto de tenerte en el programa, querido Lorenzo, Qué lindo, está saliendo fantástico El Sol de Nuestra España por la 8:30, sí, maravilloso. Señor. Sí, señor, gracias a Dios andamos muy bien con el producto radial, cada vez afianzándose más, está bien, 27 años, pero ahora con 3 horas de duración, afianzándose más todavía, así que vamos todavía. Bueno, mirá, yo acá tiré una introducción, hablé del gran puchero español del próximo sábado a las 13 horas, cuando terminamos el programa, está para terminar el programa, irse corriendo para el Salamanca, pero contanos, ¿de qué se trata? Bueno, los españoles tenemos una gran tradición con el puchero, ¿no? Sí. Desde hace cientos de años, supongo. Sí. Porque yo también en mi pueblo, en Miranda, escuchaba de chico los cocidos. Allá era el cocido. Sí.
pero bueno, era la misma historia. Lo preparaban también en forma muy artesanal. Sí, sí. Con más cerdo que acá. Ajá. Pero Sí. también con muchos elementos de tanto la parte de verduras como el chorizo, la panceta. Acá también se usa bastante, que nosotros también lo ponemos, el jamón crudo, Sí. pero crudo, no elaborado. Claro, claro, sí. Nosotros lo compramos acá en Matadero, que bueno, acá hay de todo. Sí. En fetas aproximadamente de 2 centímetros. Sí. Y 2 días antes, yo en 2 baldes gigantes Sí. los pongo a salar. Ajá, bien. Así que eso se sala, Sí. se va es como un precocido, porque la sal lo cocina. Claro, claro. Entonces, el día viernes, yo lo llevo esos 2 tachos, ya lo desalamos, Sí. y ya lo vamos como elaborando, ¿no? Sí, 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 sí. Por sí. supuesto, también el Bierzo es uno de los emblemas de acá en cuanto a las casas de... A frigoríficos, exacto. Así que Sí. acá hay varios de excelente calidad, Sí. la panceta y Sí, los sí. chorizos del Bierzo, Sí. habitualmente colocamos, que bueno, también son castellanos leoneses porque son de origen leonés. Exactamente, exactamente. Tú lo has Y bueno, dicho. después van toda una serie de verduras, papas, batatas, garbanzos, Sí, sí. y otras cosas que, hacen que sea una exquisitez, y todo eso hay que tener una precaución muy importante, que es irle sacando la grasa que se va depositando arriba, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Para que uno pueda comerlo con total tranquilidad. Bien, correcto. Vos sabés que a esta hora estás hablando de esto y ya es el mediodía, estamos en pleno mediodía, ya en un ratito ya tenemos en que... un ratito está, te- y ahora que está todavía fresquito el Claro, y estamos terminando el programa en un rato, ahora a la 1 de la tarde terminamos el programa, ya nos agarra el hambre y ganas de almorzar. Bueno, escúchame, hablando de almorzar, querido Lorenzo Lucas González, presidente del Salamanca, si aquellos amigos nos están escuchando y quieren hacer las reservas, contanos un poquito qué es lo que sale Bueno, la tarjeta. todavía quedan y algunos espacios, porque como es sábado, Sí. no es... nosotros habitualmente los hacemos los domingos, pero Sí. por un problema de que está alquilado los espacios, Sí. hay que trasladarlo al sábado, Sí. y ya no conviene alargarlo a septiembre, porque septiembre ya comienza mejores temperaturas. Es cierto. Y estas son comidas de invierno. Sí, señor, exactamente. Así que bueno, tenemos 2 opciones. Sí. O al teléfono fijo, Sí. al 4942 Sí. 7498. Reiteralo, de martes a viernes, sí. de 14 a 19 a Re- la tarde. Reiterámelo, por favor, el teléfono. 4942 7498. Bien, bien. ¿Y pueden Y llamar? después la página Sí. info centrosalamanca @hotmail.com. Perfecto, Lorenzo. Así que, y si no, que llamen por teléfono a la institución. Me dijiste martes y... ¿Qué día era? De martes a viernes. Acá Ok. hay que acordarse que las reservas las vamos a mantener hasta el jueves, Obvio. porque bueno, el jueves ya de cualquier forma el grueso de las comidas ya está medianamente calculado. Yo inclusive ya hoy fui a encargar las pancetas y los chorizos colorados. Bien, Pero el jueves cerramos, digamos, Perfecto. para hacer la compra final. Sí. El mismo jueves a la tarde y Sí. el viernes a la mañana, Sí. porque ya el viernes a la tarde nos vamos a juntar la comisión y los amigos Sí. para elaborarla, y después ya el mismo sábado Sí. a partir de las 9, bueno, estaremos trabajando ahí. Bien, correcto. ¿Qué sale la tarjeta para aquellos La amigos? tarjeta sale 3.500 porque Bien. bueno, es con canilla libre, Sí. y con postre, Bien. helado, Bien. bueno, y café, o sea, es una comida que hoy elaborarla, cualquier comida elaborada hoy ya tiene su precio, ¿no? No Obvio. es
ya una comida barata como era antaño, ¿no? Exactamente, exactamente. Así que bueno, Lorenzo, no te quiero quitar más tiempo porque están en plena actividad preparando todo para el sábado que viene. Yo te quiero agradecer este ratito aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo, y nos estamos viendo en estos días, querido Lorenzo, ¿te parece? Un abrazo para toda tu linda gente y esa emisora tan escuchada y el Sol de Nuestra España. Un abrazo de parte de los salmantinos. Gracias. Y también de nuestra presidenta castellana leonesa, que siempre, Mirce Arroyo Pastor, que siempre nos apoya para que las casas tengan el desarrollo que tienen que tener. Exactamente, que estén en plena actividad y en todo el país, federalizarlo. Totalmente. ¿Cómo Y bueno, nosotros todos estos eventos estamos enmarcados dentro de nuestro centenario y todavía para decirle a la gente que todavía nos quedan 5 eventos más a través del año y terminaremos el 23 de diciembre con el pesebre viviente, así que entren a nuestra página y todos los meses van a haber eventos culturales y con una particularidad, libre y gratuito. Perfecto, perfecto. Lorenzo, te voy dejando porque en instantes ya me voy a la provincia de Santa Fe con otra propuesta de Castilla y León. Te mando abrazo grande, quedamos obviamente siempre en contacto. Abrazo grande, querido Lorenzo. Abrazo, Oscar, y saludo también para nuestros colegas de Santa Fe. Gracias, muchas gracias. gracias. Lorenzo Lucas González, presidente del Centro Salamanca. Y a propósito, justamente que estábamos hablando de la provincia de Santa Fe, hay una excelente propuesta, por cierto, porque en este momento se está desarrollando una reunión muy importante que tiene que ver con la comunidad castellana de Santa Fe, que están en este primer encuentro presencial del proyecto nacional Distrito Consular Rosario, con una convocatoria de varios presidentes de sociedades españolas, con un objetivo que es buscar el castellano leonés de las provincias en Santa Fe al norte y la provincia de Entre Ríos, con el objetivo también de difundir la cultura de Castilla y León. Y después le voy a hacer otra pregunta a quien tengo en línea, justamente la tengo en línea en estos momentos. No vamos a Santa Fe y ella es justamente la prosecretaria de esta comunidad castellana de Santa Fe, que es Griselda Margüello. Griselda, muy buen mediodía desde aquí, desde Buenos Aires. Oscar Di Profe Bernardes de la saluda. ¿Cómo va? Buenos días, Oscar, buenos días a toda la audiencia. Efectivamente, como bien lo decías, estamos ya casi terminando esta primera reunión presencial, que se trata, el tema es Proyecto Nacional, impulsado por la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina. Estamos contando con la presencia de la presidenta de la Federación, doña Mirce Arroyo Pastor, y de los presidentes de las distintas asociaciones españolas de las provincias de Santa Fe y de Entre Ríos, que son 2 provincias que pertenecen al Distrito Consular Rosario. Esta es una, como te decía recién, la primer reunión presencial, porque por la pandemia estuvimos realizando previamente reuniones por Zoom. Estamos tratando temas de interés general para todas las asociaciones. La presidenta de la Federación ha dado toda la información respectiva de los beneficios que otorga la zona de Castilla y León para los castellanos y leoneses, la importancia de la convocatoria a castellanos y leoneses para que se impregnen de la cultura, y como te decía también, para poder tomar conocimiento de los beneficios que tienen. Y bueno, uno obviamente de los temas principales con todos los presidentes de estas asociaciones españolas es analizar en este encuentro el resultado que ha tenido a la fecha la convocatoria a castellanos y leoneses de toda la zona de influencia y que aún no pertenecen a ninguna asociación. Perfecto. Hemos tenido muy buena acogida. Bien, eso es importante, Griselda, eso es importante. Yo no le quiero robar tanto tiempo porque están en plena reunión, Griselda, pero después obviamente ya nos van a contar después en otro momento, tanto usted como Emilce o quien designen, cuál fue el resultado de esta primera reunión que en estos momentos se están llevando adelante allí en la provincia de Santa Fe.
La cambio de tema, ¿puede ser, Griselda? Sí, cómo no. Bueno, cómo no. el próximo sábado 27, allí en las instalaciones de Sí. San Lorenzo 1849, en la ciudad propiamente de Santa Fe, se va a sí. presentar una película que es El Cid, una película muy conocida. El Cid. Cuéntenos un El poquito Cid. porque va a haber un debate también con esa película, ¿es así, no es cierto? Sí, exactamente. El sábado 27, como bien decís, a las 16 horas, se va a emitir la película El Cid. Y te comento por qué fue elegida. Sí. Es una película icónica, ¿no es cierto? Sí, por eso. Claro, exactamente. Que está dentro de una vasta lista de películas que fueron filmadas en el territorio de Castilla y León. Ajá. Además de, por supuesto, la preponderancia de la figura del Cid. Bien. Esta es una película de coproducción estadounidense e italiana, estrenada en 1961 Sí. y protagonizada por dos grandes de la pantalla, Charlton Heston y Sofía Loren. Opa. Te hago una breve síntesis para toda la audiencia de cuál es el contenido. Sí. Transcurre en el siglo XI, en una España dividida entre reinos cristianos, fortalezas árabes, Sí. con permanentes enfrentamientos y ahí podemos ver el crecimiento como guerrero de este valiente caballero, Rodrigo Díaz de Vivar, Así conocido como el Cid, Como el Cid, por exacto. sus seguidores. Ujú, sí. Claro, el famoso Mio Cid, que fue después para nosotros el Cid campeador, ¿qué quiere decir? Mio Cid es mi señor y campeador es guerrero, Claro. ¿no? Batallador. Ujú, sí. Está protagonizado excelentemente por Charlton Heston y aquí podemos ver esa figura del Cid vigoroso, valiente, pleno de recursos, con una gran destreza para la guerra, Sí. que así logró el respeto, ¿no es cierto?, de toda España y trascendió en la historia, ¿no es cierto?, Claro. históricamente y también como leyenda. Sí. Bueno, la película y a la vez tenemos la historia de amor de él que transcurre su romance con Jimena, caracterizada por Sofía Loren. Claro, Es claro. realmente una película para disfrutar, tiene una majestuosa producción Sí. y no menor decir que hasta el momento de la filmación, de que se estrena esa película en 1961, Sí. la figura del Mio Cid era conocida en España. Claro. Y esta película, que se hizo muy famosa, Sí. le dio proyección y conocimiento en mundial a la Perfecto. figura del Mio Cid. Perfecto. Griselda, Así que bueno, le pregunto. desde ya invitados. Bien, Sí. le pregunto, ¿el próximo sábado en qué horario se va a llevar adelante y obviamente la El dirección? Sí, el 27 de agosto a las 16 horas en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, situado en San Lorenzo 1849 Bien. de la provincia de Santa Fe. Bien, correcto. Los esperamos. Correcto, Este, correcto. Bárbaro. Bueno, a todos los que pertenecemos aquí a esta ciudad, ¿no? Claro que sí, Y así los que- que quieran acercarse, aclarando que es una actividad gratuita, ¿no? Perfecto, eso es muy importante. Así que, estimada Griselda Margüello, prosecretaria de esta gran comunidad castellana de Santa Fe, gracias por este ratito. Mil disculpas que la hemos sacado de esa reunión, de esta primera reunión tan importante allí en Santa Fe, y estamos a su disposición como siempre, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes por la difusión de estas actividades y hasta siempre, ¿eh? Buenas Gracias a usted. tardes. Buen fin de semana. Un cariño a Emilce, que está con ustedes también allí en Bueno. la institución también, ¿eh? Y para cerrar esta serán charla... Gracias. Y para charlar Bueno. para cerrar esta charla con Griselda Margüello, le voy a proponer disfrutar de la buena música de Castilla y León. ¿Qué le parece la idea? Bueno, me parece muy buena idea, serán dados sus saludos y hasta siempre, ¿eh? Gracias, que Buenas siga muy bien. tardes. Gracias a usted. Vamos con la música entonces, Adiós. ahora sí, en el sol de nuestra España. Para soñar, ya se asoma una canción a mi garganta. Cuando a mi Valladolid voy a llegar. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583. DESVA Sociedad Anónima.
Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.dexva.com.ar. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos recidos, matambres, perdiles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11 4419 6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. ¿Te gustaría aprender a tocar las castañuelas? Si tenés entre 5 y 99 años, aprende con la profesora Andrea Mercedes Gallo. Clases de castañuelas individuales, grupales, presenciales y online. Principiantes, avanzadas, entrega de material teórico práctico y certificado de asistencia. Consultas 1533 017929. Instagram y Facebook Andrea Mercedes Gallo. Precio y calidad son sinónimos de pura química. Artículos de limpieza sueltos por mayor y menor. Venta a comercios, empresas, instituciones y particulares. Consultas 11 69 33 56 84. Avenida Remedios de Escalada 1318, esquina Santa Fe, Lanús Oeste. Pura química, 100% recomendable. Residentes de Vigo en Buenos Aires, desde 1918 manteniendo vivas las tradiciones gallegas, eventos, clases de tango y su coro tradicional de música gallega. Informes 15 56 30 32 91. Instagram @Residentes de Vigo. Facebook Asociación Residentes de Vigo. Residentes de Vigo en Buenos Aires, Quintino Bocayuba 522, Capital Federal. Si piensa en café, Siboney. En nombre del café. Esto es El Sol de Nuestra España. Hora 12:31 en la República Argentina, 17:31 en nuestra madre patria, una hora menos en Islas Canarias. Antes de ya seguir, que la tengo enganchado en línea, un gran saludo a mi querido amigo el Negro Colombo, Eduardo Colombo, locutor de Telefe, la voz emblemática de Telefe que hoy cumple 81 primaveras. Mi negrito querido amigo, un gran abrazo, que sé que está escuchando el programa. Así que bueno, señoras y señores, tiempo del tránsito y el transporte argentino con el caballero Ernesto Arriaga con una información de último momento. Hola Arriaga, buen mediodía, bienvenido, ¿cómo estás? Este informe de tránsito se lo dedico al Negro Colombo, al único, al mejor de todos, mi profesor y maestro. Un capo el Negro, un capo realmente, aparte un amigo en lo personal. Bueno, información de último momento, ¿qué pasó en la Panamericana, querido Arriaga? Ruta 8, se llama Ruta Nacional 8, Ramal Pilar, mano a la Ciudad de Buenos Aires, mano a Cava, mano a la Ruta 9, sí, para la Panamericana que va para la Ciudad de Buenos Aires, sí. Un choque de carril rápido, hay 2 carriles ocupados, hay una persona herida, precaución, el tránsito es intenso para la zona de Pilar, pero igualmente hay tránsito más ligero para la Ciudad de Buenos Aires. Bien, correcto. Así que precaución, porque en estos momentos está cortado parte de esta ruta, obviamente, por esta situación, este accidente, ¿no es cierto?
Así que, sí, por supuesto. perfecto, perfecto. Bueno, pero también, Arriaga, te voy a preguntar antes de ver cómo están las autopistas, las rutas del país, los aeropuertos, etcétera, etcétera, que nos contés porque hay mucha preocupación por el tema de la visibilidad, el tema de del humo en los pastizales, en las rutas. Sí, es verdad. El primero, saliendo de Buenos Aires, está en Otamendi, kilómetro 62 de la Panamericana Ruta 9, no está afectando el humo a la calzada, pero está muy arriba, pero si rota el humo del noreste o del noroeste, sí, el humo va a la Panamericana en la madrugada, mucha precaución. Ajá. En las dos islas del puente Zárate Brazo Largo, llamado Isla Talavera, de 25 kilómetros, sí, hay un poco de humo, precaución, está Gendarmería. Y la Ruta 9 de San Pedro, hay humo en la ciudad de San Pedro y en el Paraná, frente sí, a San Pedro, Entre Ríos, claro, la isla del Delta. Exacto. Y ahí están los incendios. Ajá. Al igual que Ramallo, igual que Rosario, la visibilidad es buena en la Ruta 9, pero precaución si rota, ya hay móviles de corredores viales investigando si no rota el viento en ese momento. Perfecto, 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 muy bien. Y después el resto de las rutas normales en todo el país, digamos así, en línea general, Ernesto. No. El paso Pino Achado en la ruta 242 a Chile está cortado. Sí. En Zamoré todavía no abrió, están limpiando la nieve, o no sé, la nieve que hay es impresionante. Me imagino. Y el Cristo Redentor tienen únicamente autos y colectivos. Bien. Sí, hay mucha preocupación por todo el humo del Delta que abarca las 4 rutas. Claro. Por ahora se puede transitar. Perfecto. Acceso a Capital Federal, capital, todo tranquilo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus alrededores, ¿no es cierto? No. Hoy no accede nadie, hoy Epa. egresa, al revés. Claro. Hoy es sábado y domingo, a esta hora la gente egresa a la Ciudad de Buenos Aires, a la Ruta 9, a la 8, a la autopista del Lote, la Richera, Buenos Aires, La Plata, que está bien, la UBASA, sí, bastante bien, sí, pero recordemos que sábado y domingo la gente egresa de Capital, sí, va por Cantilo, me por Lugones, algunos ingresan pero poquito. sí, Cantilo frente a la arriba está lleno, General Paz con demora 10 minutos, sí, Puente La Noria normal, Puente Bosch, Puente Alcine, Puente Avellaneda, sí, normal, sin camiones. Ajá, perfecto. ¿Cómo están los aeropuertos, estimado Arriaga? Fium, el 6, Aeroparque normal. Los trenes, sí, el Roca, Alejandro Cor, el Seiza y el que va a La Plata, con muchas moras porque hay obras, ya lo anunciaron, así que por favor tener en cuenta que van a tardar un poquito más. Bien, correcto, perfecto. Entonces, y el humo, obviamente, que nos ocupa. Está arriba, en cualquier momento puede bajar y rotar el viento. Nos ocupa y nos preocupa a todos, realmente por el tema de los pastizales, de la quema de pastizales, realmente, que es una situación terrible lo que se está viviendo, porque tiene que salir la ley de humedales, que todavía no ha salido, Arriaga. No ha salido la ley y además que ya hay personas presas porque queman, son prendidas a propósito. Exactamente. La justicia tiene que accionar y los fiscales. Exactamente. La justicia está muy remolona, muy lenta, así que tiene que tomar medidas también. Sí. Así que, por eso, hablando de tomar medidas en la parte técnica, a la hora 13 cierran hoy las BTV. ¿Y cuándo abren, Arriaga? El lunes de 8 a 18, los sábados de 8 a 13, en Capital y toda la provincia de Buenos Aires, 67 plantas. Sí. Por favor, sacar turno por la página web de la BTV. Perfecto. Y en Capital y en provincia van 10 minutos salen. Perfecto, genial, exactamente lo que nos estás comentando. Bueno, ¿cómo nos preparamos con el smoking para el 6 de septiembre en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mi querido Ernesto Arriaga? No hay smoking, hay sencillez bueno. y humildad. Vamos. Lo que sí, voy a comer unos sandwichitos, me parece, después. Vas a comer unos sanguchitos que son alucinantes, ya después te voy a contar. Así que por eso, pero bien, perfecto. Me dijeron que la producción de Mili y compañía me van a hacer unas notas cortitas de 3 minutos para Código Mujer, para El Sol de Nuestra España, y para los Twitter y para los Instagram. Va a ser espectacular antes de la 1 de la tarde, tipo 1:10, y después para el cóctel. Bien, correcto. Cortitos de 10 minutos. Bárbaro. 3 minutos. Y hay que hacer transmisión en directo en todas las redes sociales el día que te entreguen esa distinción en la legislatura, el 6 de septiembre, La distinción me la entregan porque ustedes están del otro lado que me llaman. Si yo no puedo difundir, no tengo distinción. De eso la tengo clara, ¿eh? Claro. Entiendo. Así que por eso. Bueno, mi querido Arriaga,
¿qué te parece si para cerrar esta charla contigo, mandar un beso ahí a María y a Raya también? Ah, otra cosa, no me quiero olvidar. ¿Cómo está Cuquito, Nicolás Arriaga y la doctora Verónica Arriaga, nuestra madre patria? Preguntando allá en España y preparando, mejor dicho, Bien. la valija Sí. para ver el equipo de Improfio el 6. Vamos todavía, así nos vamos a encontrar todos y vamos a disfrutarlo realmente. Ah, y a propósito, vamos a disfrutar contigo, con tu familia y todo, de un verdadero paraíso natural. ¿Me entendés a lo que me refiero, no, querido amigo? Paraíso natural, Avenida Libertadores Vicente López. En el asturiano, sí, ya hablé con mi amigo Marcelo, así que después ya te cuento. Bueno, tranquilo. Marcelo, el mejor restaurante, paraíso natural, en el asturiano de Libertador a la vuelta de Verdet. Ahí estaremos comiendo el pulpito. Vamos todavía. Bueno, para cerrar la charla contigo, te voy a proponer, vos que conocés el conjunto Mocedades, ¿no es cierto? ¿Conocés al conjunto Mocedades? Bueno, vamos a disfrutar de este tema musical. Mirá, y le cuento a la audiencia, esta es una perlita que tenemos en el programa. Por un lado, el gran conjunto Grupo Mocedades de España, y con el otro acompañado nada más y nada menos que con la Orquesta Nacional de México del Distrito Federal. Así que, mira, y este título, La Otra España es el título. ¿Te parece bien, Arriaga? Pero sí, por favor, mandar un cariño a las dos productoras que tenés al lado que logran esto y sale muy bien a todo el país y el mundo por internet. Sí, señor. Fiun, Arriaga. Gracias al equipo, los quiero mucho. Nosotros también. Chao. Arriaga, Ernesto Arriaga, el hombre del tránsito y del transporte. Ahora sí, La Otra España, Mocedades. Con la Orquesta Nacional de México del Distrito Federal, esta Otra España. Lo compartimos. Con sombrero de ala ancha y un clavel en la solapa, un Don Juan se hizo a la mar. El sol de nuestra España. El programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Señores y señores, estamos en el sol de nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo, AM830 para todo el país, junto a su red de repetidoras y nuestra multiplataforma digital que tiene Mive Producciones. 12:43 minutos, la hora en la República Argentina, 17:43 ya en nuestra madre patria, una hora menos en Islas Canarias. Después ya vamos a actualizar datos del tiempo en Buenos Aires, ya vamos a ir con las cotizaciones como corresponden también. Tenemos fechas de pago para jubilados y pensionados. Tenemos el problema que nos queda muy corto con 3 horas, pero bueno, acá estamos también. Tenemos que mandar saludos, Mili Dipsa, en este caso, mire, antes que nada, Carlos Alberto Rivadulla Campos, del Partido de la Estrada, el Centro Cultural del Partido de la Estrada. Abrazo grande, Carlitos, tomando vermú y disfrutando también con nosotros del programa y él con su vermú. Gracias, Carlos. Un beso enorme a Marta, de Aedo, que tuvimos, la conocí el domingo pasado en Casa Balear, también comiendo la paella. Así que Marta, una bella mujer, realmente muy elegante, muy coqueta, así que, y que estaba enloquecida con la paella, realmente disfrutando de la paella. Marta estaba de rechupete, la paella. Así que enhorabuena también. Bueno, tenemos más llamados y también saluditos, Emily Dipsa. ¿Es así, no es cierto? Así es, porque se estuvieron comunicando algunos oyentes. Muchísimas gracias a todos. Vamos a decir algunos, obviamente le respondemos a todos. Claro. Jorge de Palermo, Felipe y Marta de Lanús, que nos pidieron, por favor, un beso para su nieto Antonio. Así que le mandamos un beso enorme a Antonio. Carlos y a Lorenzi, bueno, ya también lo nombramos. Cata de Flores, Inma de Villa Ballester. Y un beso muy, muy especial para la familia Bartolucci López, podemos decir. Bartolucci López, exactamente. Para Yamila, que fue mamá. Hermosa, un beso enorme. Nació Tadeo este lunes 15 de agosto, así que le mandamos un beso para toda la familia. Tadeo, Yamila, para Sandra, para Lito, bueno, para toda la familia Bartolucci. Sí, Lito, don Servando, en este caso, decimos Lito con confianza, así que bueno, Daniel. Son Bartolucci López, así que. Exactamente, bueno, para toda la familia Bartolucci López, obviamente, el Lito es español, de Galicia, así que bueno, enhorabuena, un beso enorme, y como dice, el bebé siempre trae un pan bajo el brazo, así que así lo va a traer para esta
bellísima familia que comparten también la colectividad española y la argentina aquí en nuestro Buenos Aires. Bueno, vamos ahora ya mismo con las cotizaciones, en este caso que corresponden al cierre de la jornada del día de ayer. El dólar, el oficial, cerró para la compra en 137 pesos con 6 centavos. Para la venta, 143 pesos con 6 centavos. El dólar blue ayer cerró para la compra en 290 pesos. Para la venta, 295. El dólar turista o solidario ayer cotizó en 250 pesos con 36 centavos. Hablamos del euro, el oficial, ayer cerró para la compra en 135 pesos. Para la venta, 143. Y por último, el euro blue ayer cerró para la compra en 293 pesos y para la venta en 297 pesos. Toda la cotización de las monedas, tanto el dólar como el euro, aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. En 30 segundos llega con la actualidad argentina del deporte nacional, mi querido amigo, el hombre del deporte, que es Roberto La Rosa. 30 segundos y ya está en el aire con nosotros. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Tenemos en el aire porque dice acá estamos para jugar en primera. Él juega siempre en primera y es Roberto La Rosa, nuestro hombre del deporte argentino. Hola Robert, buen mediodía, ¿cómo estás mi amigo? Hola Cacho, qué gusto enorme estar con ustedes y compartir este ratito con mucha información del deporte. Un día lindo acá en la costa. Ajá. Está fresquito, sí, pero lindo. Por suerte salió el sol y bueno, eso y un poco ilumina los corazones, ¿no? Claro que sí. El sol sale para todos, Roberto, y sale el sol de nuestra España, como el título de este programa también, Robert. Sí, por supuesto, porque estaba nublado, pero sí, arrancaste vos, Cacho, en la mañana y salió el sol, ¿eh? Bueno, y te digo, acá hay un poco de humo, viste, que viene de todos los pastizales, recién lo hablábamos con Ernesto Arriaga en todo el tránsito, y que obviamente afecta a todos, por igual. Así que, pero ahí en la costa, tranquilo. Sí. Sí, vos sabés que soy un tipo que me he criado en las islas, ¿viste? Sí, me acuerdo. Mis abuelos fueron isleros en el río Luján, en Escobar, han nacido en la isla. Sí. Y como alguna vez dije, el hermano de mi abuela, Tono Lambertucci, fue el que creó el partido de Escobar. Ajá. Y fue el intendente. Muchas veces ahora no, porque esto es un poquito que viene desde San Pedro, el humo para llegar a Capital Federal, pero se está acostumbrando hace muchos años que esos terrenos de las islas, sí, que muchas veces eran anegados, sí, se ha ganado mucho en lo que significa la pastura para animales y mucho de lo que hacen o para la agricultura en las islas. Así que mucho de lo que no es este caso, el de este momento con este humo que está en la ciudad autónoma de Buenos Aires y en gran parte, especialmente en la zona norte de Gran Buenos Aires, pero bueno, hace un tiempo largo que se ha tomado como modalidad quemar los campos para arrancar después con otras pasturas, ¿no? Sí, algo sí, que complica mucho y que se hace sobre la ribera de lo que es el Paraná, especialmente del lado de Entre Ríos, que muchas veces la ciudad más afectada es Rosario, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Así que bueno, Robert, escúchame, ¿cómo viene la tabla de posiciones? Los tucumanos en punta, pero ahí nomás pegado con Gimnasia de Esgrima de La Plata, es así, ¿no es cierto? Sí, alguna vez hablamos de esto, Cacho, sí, cuando te dije que Gorosito realmente era un hombre que bastante realista y es muy directo con el jugador. Cuando uno a los jugadores le habla, no tiene un discurso de humo ni para ser el que realmente él es un genio. Sí. Vamos a ser claros, si ordenás un equipo y el equipo gana, sí, es un mérito, es mérito también del técnico porque, bueno, les habla claro y los jugadores que saben cuál es su propuesta y están confiados, pero después, como lo dice Gorosito, en la cancha los jugadores son los que realmente definen la historia para ganar, y me parece que tanto Atlético con Pusineri como el equipo de Gorosito, como hay otros como ese Argentino Junior también, sí, bueno, da la impresión de que los equipos, esto es lo que tiene de bueno el fútbol argentino, es que hoy no podemos pensar como otro fútbol de Europa y de España, que casi vos sabés que, bueno, en Francia el PSG y el Marsella y alguno más, o en España el Barcelona, el Madrid, sí, o el Atlético, pero acá te das cuenta que los equipos chicos muy inteligentemente contratan jugadores de menor valía, después, bueno, los van incorporando al fútbol de primera
y están rindiendo mucho más que los jugadores del fútbol de los equipos grandes, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Bueno, Robert, hoy arranca esta fecha número 15 con partidos interesantes, Colón Tigre, Huracán Newell's, pero mañana, por lo que estoy observando la grilla, va a haber partidos bastante interesantes o pesaditos, como quien dice, ¿no es cierto? Sí, los equipos, y vos fijate que van a jugar River y también jugará Boca, sí, con creo que en un momento de gran desconcierto, ¿no? Porque sí. En Boca la cosa no está bien. No. En la medida que Rossi siga atajando y siga demostrando que tiene gran actitud, ¿cómo haces para sacarlo? Claro, exactamente. Es imposible. Exacto. Es imposible, más allá de que vos tengas a Romero. Sí. Esta es la realidad. Sí. Y si lo cambian y Romero no te hace un buen partido, recordemos que Romero es un arquero eminentemente de selección. Exactamente. Ha jugado en los últimos 10 años, ha jugado 60 partidos. Sí, es decir, que no tiene actividad mucho en los clubes. Sacando el AZ Alkmaar, que juega en Holanda y que después de ahí va al Manchester. Fue un arquero que siempre hizo banco en todos lados y que no tiene el ejercicio del día a día. Habrá que ver qué pasa. Esto lo dije el otro día en la actualidad argentina. Vamos a ser claros. Si Rossi pide $9 millones por 3 años, yo si soy más inteligente como dirigente, y esto me cuesta pensarlo desde el momento que los dirigentes son jugadores, porque Ameal es el gran Alberto, ¿no? De Boca. Exacto. Me parece que esa sensación. Entonces decirlo, si vos sos jugador, ¿qué tenés que hacer? Y el arquero te rinde. Mirá, vos perdiste mucha plata porque ganaste poco, te hago un contrato por 1 año. Claro. Y al año que tenés ahora te lo arreglo y te doy 1 año más. Entonces vos no gastás tanta plata. Claro. Lo vas a tener 2 años, pero a partir de enero o febrero comencemos a hablar para alargar el contrato. Pero vos no te puedes cerrar y decir que no vas a hablar más con un jugador para negociar. No, una locura. Me parece ese es el gran error. Y por el otro lado, vos fijate que los últimos partidos lo estamos viendo un Gallardo que está completamente en otra. El otro día, en el partido entre semana, que juega River, Gallardo los últimos 25 minutos del partido no salió del banco de suplente. Estaba sentado, no se movía. Yo estaba sorprendido cuando estaba haciendo la transmisión, tanto de Boca como de River, en la colega Radio 10, pero te juro, yo estaba ahí, o sea, veía por la pantalla, ¿no? Desde mi puesto de trabajo, y no entendía realmente cómo estaba ahí parado Gallardo, no se movía, era una estatua realmente. Eso es lo peor que hay. Vos sabés que el jugador, cuando no le salen las cosas, y especialmente alguien tan influyente como Gallardo, lo primero que hace ve la cara del técnico. Claro. Si vos te mostrás desesperado, mal, que no reaccionás, el jugador va a reaccionar menos, porque de última le puede dar una indicación, mirá, rotá, cambia por la izquierda, jugá por otro lado y todo lo demás. Y hay algo que me llama mucho la atención, es el tema Borja. Exacto. Si Borja tenía actividad, te digo porque conozco Barranquilla y conozco cómo se mueve el jugador que es de Barranquilla. Barranquilla en Colombia es la ciudad de la joda. Bien. Música alta, está cerca de Santa Marta, donde te podés ir al Caribe, al mar. Muchas mujeres. Exacto. Ya, por supuesto. Porque vos fijate que tienen una idiosincrasia distinta y son distintos porque están en otra cosa. Aparte, Borja ha ganado mucha plata, es un jugador que ya viene con una edad. Yo no sé, los negocios y las concreciones de los jugadores nuevos de River me da mucho que pensar, ¿viste? Porque gastás mucha plata. Es un caso similar al de Prato que quisieron hacer. Prato le vendió mucho porque fue un jugador que hizo muchos goles, que concretó títulos. Pero compraron jugadores $9 millones sabiendo que el jugador es muy grande y no tiene capacidad de reventa. Yo no sé, ¿no? Vamos a decir la verdad. Vamos a ser claros. Vos gastás, te ganás, no sé, 20, 25 millones en Julián Álvarez. Y después, entre pita y flauta, casi gastás 10 millones en un jugador que no podés vender. Entonces, no sé cuál es el negocio que hace el fútbol argentino. Exactamente. Para que después te desaproveche al rolea y será un montón de jugadores que juegan de 9 y que son pibes. Es cierto. ¿Qué sé yo? Es otro caso. Vos fijate cómo es el fútbol de hoy. ¿Entendés? Que estamos hablando de Benedetto que gana fortuna y no juega y hace pelea y cree que es un caudillo donde no es un caudillo. Y después prestás a todos los clubes a Retegui, que es un goleador que hace gol en todos lados. Claro, exactamente, Roberto. ¿Cómo es el fútbol argentino? Una cosa en inferiores
No, da la impresión que el tipo difere, no es negocio, ¿viste? Claro, Negocio. Robert, te pregunto, porque estoy observando que mañana juega Godoy Cruz, que no está mal en la tabla de posiciones, con Independiente, que hay tantos colectividad española que son hinchas Independiente, que está último en la tabla. Está complicado el tema, con el Diablo. Y yo creo que sí, aparte Chiquitapia ha dicho que los promedios y todo lo demás, y bueno, que no se van a sacar y todo esto, pero aparte de todo esto, Independiente, vos fijate que en lo político un poco se tranquilizó, porque pusieron fecha de las elecciones. Calmaron las aguas un poco. Sí, claro, pero después lo futbolístico, con un técnico como Falcioni, que la gente también, viste, lo está viendo, porque dice, es un muchacho que es conservador, viste. Exacto. Trata de sacar puntito y sumar, frente a un Independiente que la gente cree, Cacho. Sí. Que la gente realmente cree. ¿Entendés? Que en definitiva parecería que fuera casi como si fuera Mochini y Bertoni. Independiente, la realidad de Independiente es otra hoy, ¿no? Claro que sí. Roberto, estoy observando el lunes, qué lindo partidito, Racing San Lorenzo. ¡Epa! Sí. Tengamos... Bueno, Racing San Lorenzo es un partido importante, que en definitiva tiene la realidad de dos equipos que bueno, Racing es un equipo que juega muy bien al fútbol. Sí, señor. Y San Lorenzo es un equipo que está sumando puntos dentro de sus posibilidades, donde uno sabe que pone muchos chicos en la cancha Insúa y que realmente es difícil la situación, pero es otro equipo que también puso fecha para las elecciones y uno quiere pensar que bueno, que también las aguas se calman de esa manera, ¿no? Tratando de tener una salida política y que Insúa hace realmente todo lo que puede y como es un hombre de río. Me gustó mucho lo que dijo Gorosito. Sí. Vos sabés que Gorosito es un hombre que siempre está para ser técnico de San Lorenzo. Totalmente. Y habló muy bien de Rubén Darío Insúa. Es decir que cuando uno tiene ese origen y ese gen y esa estampilla de ser un hombre de San Lorenzo siempre actúa con buena leche, ¿no? Y me parece que los técnicos hacen esto, ¿no? Exactamente. Robert, ¿cómo anda? En 30 segundos, ¿cómo anda actualidad de Argentina? Bien, en las 6:10, ¿no es cierto? Sí, muy bien. Realmente muy bien, con mucha aceptación y mucho de lo que tiene que ver también pasa por la enorme cadena que hay aquí en el Partido de la Costa, donde realmente se está escuchando mucho el programa, es un programa distinto, es un programa con una realidad y una alternativa. Uno siempre sabe, por la experiencia que uno tiene de haber trabajado en LW8 en Jujuy o en LT8 en Rosario, esto hay que decirlo, Cacho, las radios del interior del país tienen otra cadencia, ¿no? Es otra. Hablan de otra manera, tienen su tiempo. Exactamente. Y uno, en el vértigo que le da y la posibilidad también de acelerar en una hora y comprimir muchos temas, está cayendo muy bien a la gente y esto es lo más importante. Perfecto. Robert, te dejo y nos reencontramos el sábado que viene, que ya estamos para el cierre del programa. ¿Te parece? Beso grande a las chicas en producción, a vos, Cacho, y el afecto para toda la gente. Nos encontramos el sábado que viene. Gracias, querido. Gracias. Roberto La Rosa, nuestro hombre, el deporte, acompañándonos en el programa mientras va su majestad el paso doble con esta versión de Churumbelerías en el final musical del programa. Para hoy, máxima sábado, 19 grados, algo nublado, parcialmente nublado. Mañana domingo, mínima de 7, máxima de 20, cielo parcialmente nublado, que es el día del niño, el día de la niñez. Lunes, mínima de 10, máxima de 17 con cielo parcialmente nublado. Bueno, amigos, nos vamos yendo. Con todo nuestro equipo completo de trabajo, quien les habla, Oscar Di Profe Bernardis, les digo gracias por disfrutar y compartir, como lo hacemos nosotros, esta edición federal del Sol de Nuestra España a través de Radio del Pueblo. Nos reencontraremos, Dios mediante, en 7 días, el próximo sábado, minutos después de las 10, a través de esta Radio del Pueblo, y ya celebrando el próximo sábado el Día de la Radiodifusión Argentina. Gracias, buen fin de semana para todos, buena vida, chao.